Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. Genichi. Hace mucho tiempo, había un zorro demonio que trajo el desastre al mundo. Tenía 9 colas, cuando los balanceó, las montañas se derrumbaron y se produjeron tsunamis. El pueblo sufrió mucho, por lo que reunieron a la marina, entre ellos se encontraba un soldado de la marina llamado Garp, quien se unió a la batalla y finalmente la derrotó, ganándose el título de héroe de la marina. En la primera mitad de Grand Line se encuentra el archipiélago Sabaody. Su existencia se debe a que cerca del cuartel general de la Armada crece el manglar más grande del mundo, el manglar Yalukiman. Sus raíces se extienden por la superficie del agua, formando un conjunto de islas. Toda la zona está formada por 79 árboles, cada uno marcado con un número del 1 al 79, divididos en diferentes zonas. Los números del 1 al 29 están en su mayoría controlados por traficantes de personas, una zona completamente sin ley. Los oscuros restos de la historia mundial se encuentran aquí abiertamente esparcidos, con un hedor tan vil que cualquiera con sentido de justicia o cualquier persona normal apenas puede respirar. Y de pie en la cima de esta pila de inmundicia están los dragones celestiales. Ah. Sam Chadwick. Bienvenido. Frente a una enorme sala de subastas, sobre el césped verde, el personal de la subasta se arrodilló en el suelo, inclinándose ante un dragón celestial con un casco de burbuja, con mocos goteando de su nariz, adulándolo mientras rogaban. Dentro de la sala, por favor permítanos no arrodillarnos. Está bien, si no, ¿cómo podría continuar la subasta? Dijo Sam Chadwick con indiferencia. Esta vez, no debería ser solo basura inútil, ¿verdad? Ah, claro que no. De hecho, esta vez tenemos un talento excepcional con poderes de fruta del diablo. ¿Fruta del diablo? Sam Chadwick preguntó. ¿Qué tipo de habilidad? Es un poder y que puede absorber las emociones, haciendo que la gente esté feliz y tranquila. Me parece bien. El dragón celestial asintió levemente. El empleado, aliviado, dijo rápidamente. Gracias por su aprobación. Permítame acompañarlo al asiento VIP. La llegada de un dragón celestial a una subasta era, naturalmente, un gran acontecimiento. Pero dentro del salón, nadie tenía que arrodillarse. Después de que el personal lo guiara cuidadosamente hasta el asiento VIP más cómodo, salió silenciosamente y llamó rápidamente a alguien que estaba cerca. ¿Aún no has descubierto qué habilidad tiene realmente Genichi? Sam Chadwick está muy interesado en él. Si lo compran y su poder no es el que dije, estamos muertos. El guardia respondió apresuradamente. Así debería ser. Bajo su poder, incluso los esclavos que querían alborotar se calmaron. Ve a confirmarlo de nuevo. Que sea el último en salir. Antes de que suba al escenario, debes averiguar exactamente qué fruta comió. Susurró el miembro del personal con brusquedad. El guardia corrió hacia atrás. Oye, levántate. Dentro de una celda, un hombre estaba sentado tranquilamente en el suelo. Tenía una pierna doblada y la otra estirada. Se apoyaba contra la pared, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si descansara con los ojos cerrados. Su cabello corto y negro estaba desordenado y parecía sin lavar desde hacía mucho tiempo. Alrededor de su cuello llevaba un collar, la marca de un esclavo. Aunque lucía desaliñado, era evidente que era un hombre muy guapo. Al menos en este mundo, podría decirse que era sorprendentemente atractivo, casi como si no perteneciera a los demás prisioneros de la celda. El guardia entró y se quedó atónito por lo relajado que parecía. En todos sus años trabajando allí, nunca había visto a nadie tan tranquilo a punto de ser vendido en una subasta. Niño, ya casi es la hora. Tienes suerte. Sam Chadwick te tiene en la mira. Quizás te conviertas en esclavo de un dragón celestial. El guardia abrió la puerta, miró fríamente a Genichi y añadió. Me pregunto cuánto durarás a su lado. Los dragones celestiales nobles mundiales de cualquier raza podían convertirse en sus esclavos, mascotas o monturas. Pero, por lo general, pronto serían maltratados hasta la muerte. Hicieron todas estas cosas y sin embargo nunca tuvieron que enfrentar ningún castigo. Son los descendientes del Creador, los llamados dioses. Si son atacados, incluso los almirantes de mayor rango de la Armada serán enviados a protegerlos. Por eso, viven según las reglas más arrogantes del mundo. Los esclavos que los rodean no son más que juguetes para su diversión. Los dragones celestiales, Eri. Al oír las palabras del guardia, Genichi abrió lentamente los ojos.
Una mano descansaba sobre la rodilla de su pierna levantada y, con un poco de fuerza, se levantó del suelo. Preguntó. ¿Y qué? ¿Me toca a mí ser subastado? No, no es eso. Es solo que Sanchadui quiere saber más sobre tus habilidades, así que necesitamos ponerte a prueba de nuevo. Mientras el guardia hablaba, extendió la mano para tirar de las cadenas que rodeaban a Genichi, pero antes de que pudiera tocarlas, su mano fue repentinamente apartada de un manotazo. Tú. Miró a Genichi en estado de shock. Ese hombre le había dado una bofetada. Un esclavo se atrevió a resistirse. Olvídalo, dijo Genichi con pereza. Ya he acumulado suficientes emociones negativas. Volver no significará mucho. Recibir demasiado del mismo grupo de personas, incluso yo me sentiría un poco mal por eso. Habló como si no tuviera idea de su propia situación, dejando al guardia atónito. ¿Sabía realmente lo que decía? ¿Lo que hacía? Era un esclavo. Su vida estaba en sus manos. Podían matarlo en cualquier momento. ¿Cómo se atrevía a golpearse la mano? ¿Cómo se atrevía a negarse? ¿Cómo se atrevía a hablar con tanta calma? En realidad debería agradecerte. Genichi se estiró y continuó. Si no me hubieras dejado absorber tantas emociones negativas, nunca habría tenido un punto de partida tan bueno. ¿De qué demonios estás hablando? Le espetó el guardia, interrumpiéndolo. Has estado divagando desde el principio. Parece que aún no sabes dónde está tu sitio. Te lo enseñaré ahora mismo. Conozco muy bien mi lugar, dijo Genichi, ladeando la cabeza para esquivar el puñetazo del guardia. Soltó una risita. No soy un dios, pero tampoco un esclavo. Y definitivamente no soy esclavo de los dioses. Para agradecerles, les mostraré algo bueno. Pero, por supuesto, ninguno de ustedes puede hablar de ello. Se inclinó cerca del oído del guardia y susurró. Los dioses que adoras, están a punto de morir. Auge. Las pupilas del guardia se encogieron. Al instante siguiente, una fuerza descomunal cayó desde arriba. El aire mismo pareció llenarse de una presión aterradora que casi les aplastó los pulmones. Entonces, el techo de la casa de subastas se hizo añicos de repente y todos los que estaban dentro vieron, un ojo enorme los miraba a través del techo roto. Comentario 1. Votar capítulo 2. Capítulo 2. El 9 colas desatado. Eso fue y qué. Trozos del edificio se derrumbaron, dejando un enorme agujero en lo alto. Pero más allá de ese agujero no había un cielo azul claro. Era un ojo gigantesco, de color rojo sangre. Ese ojo estaba lleno de violencia, muerte, odio y rabia sin fin y sentimientos escalofriantes invadieron los corazones de todos. Con solo una mirada, parecía que caían al infierno. No era una criatura, sino, el miedo hecho realidad. Rugido. De repente, un rugido ensordecedor llegó desde afuera. Parecía que podría sacudir el mundo entero. La frágil casa de subastas de la isla N1 fue destruida por la onda expansiva, y las personas en su interior fueron arrastradas por un viento furioso. Fue un desastre natural, un demonio que caminaba entre los hombres. Al derrumbarse el edificio, los supervivientes finalmente vieron su verdadera forma. Fue enorme y debía de tener cientos de metros de altura. Los edificios del archipiélago Sabaody parecían diminutos frente a él, como burbujas al borde de la carretera. Su cuerpo real era enorme, zorro. Pero tenía 9 colas. Todo su cuerpo era de un naranja brillante, con 9 colas balanceándose tras él. El poder irradiaba por cada centímetro de su cuerpo. Nadie sabía cómo apareció. Solo sabían que, en el momento en que apareció, trajo una destrucción sin fin. ¿Qué es esa cosa? Un guardia de seguridad gritó conmocionado, pero al instante siguiente fue su fin. El zorro de 9 colas avanzó y su enorme pata lo aplastó. Bajo esa fuerza abrumadora, solo Genichi permaneció allí, completamente impasible. Llegó justo a tiempo y Genichi miró fijamente la pantalla virtual frente a él, algo que solo él podía ver. Este no era el poder de una fruta del diablo. Parecía un sistema, pero no tenía una voz de IA que respondiera a sus llamadas. Llamarlo habilidad de una fruta del diablo también estaba bien, excepto que no lo debilitaba al agua de mar. Valor de emoción positiva. 30 valor de emoción negativa. 600 tarjeta actual. Zorro de 9 colas, uso único, así es. Este zorro de 9 colas era su carta de presentación, una criatura invocada mediante su poder. Hace apenas unos días, era una persona común y corriente en la Tierra. De repente, terminó en el mundo de One Piece. Peor aún, se convirtió en esclavo. Cuando perdió por completo la esperanza, despertó este extraño poder.
Podía recopilar las emociones de los demás para fortalecerse. Las emociones positivas creaban objetos, mientras que las negativas creaban cartas de personaje. Tras despertar esta habilidad, absorbió las emociones de los esclavos que estaban con él. Y, por supuesto, los esclavos estaban llenos de emociones negativas. Más tarde, cuando el jefe de la casa de subastas lo descubrió, lo obligó a absorber las emociones de todos en la casa, solo para probar su habilidad. Eso le dio una gran cantidad de puntos de emoción negativa. Con eso, gastó 100.000 puntos en una sola extracción y se llevó el premio gordo, sacando una criatura de nivel bicho como el zorro de 9 colas. Zorro de 9 colas, uso único. Una bestia con cola del mundo de Naruto. Su energía no se puede reponer. Cuando se agota, desaparece. Al ver esta carta, se llenó de alegría. Podía obtener el 1% de la fuerza de cualquier personaje que robara. Eso significaba que al instante obtenía el 1% del poder del 9 colas. Aunque solo fuera un uso, era más que suficiente para liberarse a esos malditos esclavistas. Pero irse así, fue demasiado indulgente con ellos. Puede que solo haya sido esclavo durante unos días, pero la rabia en su corazón hacia estos traficantes y esos nobles arrogantes podría quemar todo el océano. Él querría y destruye toda la zona sin ley de Sabaody. Esto no era solo para desahogar su ira. También era para obtener ganancias. El 9 colas causando estragos en Sabaody, con la presencia de los dragones celestiales. Eso significaba que ganaría una cantidad enorme de puntos de emoción. En los últimos días, había estudiado cuidadosamente su habilidad. Su poder podía absorber todo tipo de emociones dirigidas hacia él, dividiéndolas en positivas y negativas. Cuanto más fuerte se volvía, más emociones podía absorber. Estos puntos de emoción se marcaban por etapas. Miles, decenas de miles, cientos de miles, millones y decenas de millones. Cuantos más puntos usaba para robar cartas u objetos, mayor era la calidad de lo que obtenía. Por supuesto, también podía absorber directamente las emociones de alguien, como lo había hecho antes. Forzarlo así le otorgaba una gran cantidad de puntos de golpe, pero el precio era que nunca más podría obtener emociones de esa persona. Ese tipo de ganancia única era algo que no planeaba repetir. Así que, tras obtener la carta de 9 colas, se negó rotundamente a volver a dibujar emociones a la fuerza. Deja que el 9 colas se vuelva loco. Eso era lo que pensaba en su corazón. En cuanto a él mismo, no tenía por qué quedarse más tiempo en un lugar tan peligroso como Sabaody. La presencia de los dragones celestiales significaba que los almirantes de la marina no tardarían en llegar. Muy pronto, este lugar se convertiría en un campo de batalla entre el 9 colas y los almirantes, y si se quedaba, sin duda sería arrastrado a él. Además, un poder tan poderoso haría que innumerables personas lo codiciaran. No deseaba exponerse al mundo y, como mínimo, no podía permitir que se revelara su verdadera identidad ni su habilidad. Ahora mismo, con tan solo el 1% de la fuerza del 9 colas, abandonar la isla era pan comido. No le temía al mar. De hecho, con el poder del 9 colas, incluso podía cruzarlo y marcharse con tranquilidad. Y el 9 colas sí se quedaría aquí y causaría estragos. En el archipiélago Sabaody, unos simples movimientos del 9 colas causaron una destrucción masiva. Innumerables edificios se derrumbaron. Esta tierra sin ley, donde prosperaba la oscuridad de todo tipo, parecía solo un grupo de niños indefensos ante una oscuridad aún mayor. Incluso los dioses tendrían que arrodillarse ante tal miedo, y más aún un dragón celestial que ni siquiera podía controlar su propia baba y mocos. En el momento en que el 9 colas apareció ante él, San Chadwick sintió la sombra de la muerte acercándose. Nunca había sentido tanto miedo, y en su vergüenza y rabia, apartó a patadas a sus esclavos y guardias y gritó: «Maten a este monstruo por mí. Llamen al cuartel general de la marina. Quiero a este monstruo como mi mascota». Sus guardias tenían algo de fuerza, lo suficiente como para no haber sido aplastados instantáneamente por el 9 colas, pero lidiar con semejante monstruo, espera que tiene en la boca. De repente, uno de ellos gritó, llamando la atención de todos. Dentro de la boca del 9 colas, se estaba formando una masa negra. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Bombardeo de Merigeoise. ¡Qué poder aterrador! Y la energía oscura que se acumulaba en la boca del 9 colas era tan abrumadora que casi superaba la imaginación. No faltaban piratas poderosos en el archipiélago Sabaody, ni organizaciones criminales arraigadas. Pero en ese momento, todos quedaron atónitos. Espera, esa dirección es.
De repente, alguien se dio cuenta de hacia dónde apuntaba la enorme boca del dragón de 9 colas y su rostro se puso pálido. Sanchaduit también volvió su mirada en esa dirección, y todo su cuerpo se quedó frío. «¿Tú, cómo te atreves?» Su voz temblaba de sorpresa y miedo, pero al 9 colas no le importaron las palabras de una hormiga que estaba abajo. De repente, se tragó la esfera negra con la boca, con la energía amontonándose en su garganta. Su enorme cuerpo miró fijamente la próspera isla distante, y luego sus fauces se abrieron de par en par. Esta vez, la enorme energía acumulada se desató en una sola explosión. El cielo y la tierra temblaron, como si el mundo estuviera a punto de acabarse. El objetivo del rayo ni siquiera era esta isla, pero todo a su paso quedó completamente destruido. Durante incontables años, los humanos habían dejado sus supuestas huellas de salvajismo civilizado en el archipiélago Sabaody. Esta isla también era prueba de la misteriosa artesanía de la naturaleza. Pero en ese instante, todo fue borrado, porque lo único que quedó fue destrucción. Auge. El rayo atravesó todos los edificios a su paso, dejando tras de sí una enorme zanja a lo largo de la isla, tan larga y ancha que nadie podía medirla. Dondequiera que la luz tocaba, no dejaba rastro alguno. Pero el objetivo final del rayo era aún más aterrador, porque atravesó directamente el océano, partiendo el mar en dos, levantando olas en ambos lados, y golpeó directamente ahí la tierra santa de Mer y Geoise, el hogar de los dragones celestiales, encima de la línea roja. Si solo las ondas de choque restantes del rayo fueron tan aterradoras, ¿cuánto más horrorosa sería la explosión final? Mer y Geoise, la residencia de los dragones celestiales, el lugar más sagrado y poderoso del mundo, el corazón mismo del gobierno mundial que ha gobernado durante 800 años. Ni siquiera los piratas más audaces se atrevieron a atacar el palacio de los dragones celestiales. Pero hoy, todo cambió. Porque el 9 colas había disparado su ataque más poderoso, su primera bomba bestia con cola. Retumbar. Incluso desde el archipiélago Sabaody, la gente podía ver la enorme explosión elevándose a lo lejos. Una deslumbrante bola de fuego floreció en el horizonte, extendiéndose como una nube de hongo por todo el mundo. Era tan brillante, muchas veces más brillante que el sol, que la gente sintió como si el aire a su alrededor se hubiera calentado. Fue como si algo pesado hubiera caído en sus corazones y, con un crujido, se hubiera hecho añicos y alguien realmente atacó la tierra santa de María Geoise. No temía a la muerte. ¿Qué era este monstruo que había aparecido de repente? Nadie lo sabía con certeza. Aún así, se atrevió a atacar a María Geoise. Solo eso lo convertía en el mayor criminal que el mundo había visto jamás. Pero junto con la conmoción y el miedo, otro sentimiento comenzó a crecer en los corazones de la gente. La ambición. Alguien se había atrevido a pisotear la tierra santa de los dragones celestiales, y ante tantos testigos. Fue como si la autoridad de los dragones celestiales se hubiera destrozado con ese solo golpe. Y cuando alguien se atreve a dar el primer golpe, siempre habrá otros listos para dar el segundo. El más profundamente consumido por el miedo era el dragón celestial, Sanchaduik, quien se había quedado atrás. Ahora, al contemplar al gigante 9 colas, ya no podía gritar con arrogancia. Ante un poder tan abrumador, se ahogaba en el terror. Nacido y criado en un entorno privilegiado, jamás había conocido el miedo en su vida. Pero su primera experiencia fue esta. El miedo a ser borrado al instante siguiente. No mates y gritó hasta que se le quebró la voz, pero fue inútil. El 9 colas o mejor dicho, Genichi, quien ya había fusionado su mente con la del 9 colas tras salir sano y salvo. Ese ataque a Mer y Geoise había sido obra suya. Su odio por los dragones celestiales era profundo. Incluso en tan solo unos días como esclavo, había visto más que suficiente de su crueldad. El mayor mal de este mundo eran los dragones celestiales. Sus gustos y su indulgencia permitían que tierras sin ley se disfrazaran de civilización. Él les arrancaría esa máscara y, con ella, les arrebataría su falso estatus de dioses. Los llamados dioses y no eran más que monos arrogantes. Miró fríamente al dragón celestial, que se había desplomado en el suelo. Extendiendo su enorme garra, lo agarró y lo miró fijamente con ojos rojos como la sangre. El hombre aterrorizado nunca había experimentado algo así. Su mente casi se desmoronó de miedo. Tonto. Genichi pensó con desdén. Apretó un poco más fuerte, y en un instante, todos los huesos del cuerpo de Sanchaduik se hicieron añicos. El hombre dejó escapar un grito espeluznante, antes de perder el conocimiento por el dolor, y entonces, morir por completo. Genichi lo arrojó a un lado como si fuera basura.
El cuerpo inerte cayó entre la multitud. Nunca antes se había visto a un dragón celestial en tan miserable estado. Nunca imaginaron que algo así pudiera suceder. Y junto con su terror, la chispa de rebelión que se había encendido con la primera explosión del 9 colas creció aún más rápido en sus corazones. La gente no tenía tiempo para pensar en nada más. Solo sentían el miedo aplastante del poder del 9 colas. Estaban aterrorizados y solo podían correr para salvar sus vidas. Algunos incluso pisaron el cuerpo de San Chadwick, que había sido destrozado por el 9 colas, y tras unos pocos pasos, quedó completamente destrozado. El 9 colas sacudía el suelo con cada movimiento, arrasando el archipiélago Sabaody sin control. Todo a su paso quedaba en ruinas. Los piratas y la armada que irrumpieron le dispararon balas y cañones, pero no hicieron nada. El poder de 9 colas de Genichi era de un solo uso, pero no le importó. Gastar 100.000 puntos de emoción para robar una carta como esta valía la pena. Lo que ganaría con esto sería mucho más de lo que gastó. Podía sentir claramente el aterrador poder del 9 colas. Una sola bomba bestia de cola podía arrasar una isla entera. Incluso sin ella, su simple impacto era imparable. Cada paso era como un desastre natural. Los terremotos y tsunamis no se comparaban con esto. Vamos, almirante. Y en mar abierto, Genichi se paró sobre el agua, mirando al enorme dragón de 9 colas que cruzaba furioso el archipiélago Sabaody, y susurró. Veamos cuánto puedo ganar peleando con alguien de nivel almirante. Comentario. Votar capítulo 4. Capítulo 4. La llegada del almirante. El archipiélago Sabaody, puerta de entrada al Nuevo Mundo, solía ser un lugar muy activo y animado. Pero ahora, una bestia gigante había destruido todo. Evacuar. La armada se estaba acercando a las islas cercanas, evacuando a los civiles fuera de la zona sin ley mientras ellos mismos se dirigían directamente hacia ella. El gobierno mundial podía estar podrido en su núcleo, y muchas ramas de la marina estaban llenas de escoria, pero al menos aquí en Sabaody, tan cerca del cuartel general de la marina, estos hombres seguían su sentido de la justicia. Un gran número de marines luchaba por mantener el orden en las islas al borde del colapso. Algo así nunca había sucedido. Nadie se había atrevido jamás a provocar al gobierno mundial de esta manera. Ni siquiera los piratas más arrogantes del Nuevo Mundo llegarían tan lejos. Sabaody estaba a poca distancia tanto de Mer y Geoise como del cuartel general de la marina. Los refuerzos podrían llegar en un instante. Y ahora, quien lideraba el acorazado del cuartel general era nada menos que el almirante Sengoku del Buda. De todas las veces, tuvo que suceder justo después de convertirme en almirante. ¡Qué fastidio! Incluso desde la distancia, Sengoku podía ver al 9 colas desatando su poder sobre las islas. Su rostro estaba sombrío. Esta cosa había causado un desastre tan masivo. ¿Cómo se suponía que la armada o el gobierno mundial salvarían las apariencias después de esto? Por eso, el almirante de flota Kon le había advertido severamente antes de partir. Maneja esto con prudencia. Para asegurarse de ello, otros dos viejos amigos lo acompañaron en su barco. Vicealmirante Garp. Vicealmirante Zephyr. Sengoku era un almirante. Eran vicealmirantes, pero su fuerza se acercaba al nivel de almirante. Sengoku era el mayor de los tres, un año mayor que Garp y 5 años mayor que Zephyr. Garp había rechazado un ascenso a almirante porque no quería ser guardaespaldas de los dragones celestiales. Zephyr aún era considerado joven, pero el almirante de flota Kon planeaba ascenderlo a almirante 2 años después, cuando cumpliera 38. Un almirante de 38 años seguiría siendo uno de los más jóvenes de la historia. Sin embargo, por ahora, que Sengoku trajera a estos dos demostró la seriedad con la que el cuartel general de la marina se tomaba esto. Así que ese es el zorro de 9 colas del que hablaron. ¿Es una fruta del diablo Zoan mítica? Garp estaba de pie en la proa del acorazado, con la mirada fija en la enorme criatura y una expresión seria. Este tipo es casi como si fuera a ser más poderoso que esos piratas sin ley del Nuevo Mundo. No debería serlo. La guía de la fruta del diablo menciona un zorro de 9 colas entre los Zoan míticos, pero a juzgar por sus poderes, es completamente diferente del monstruo que tenemos delante. Zoan tipo mítico fruta perro forma zorro de 9 colas. Esta fruta del diablo existe de verdad. Como gobernante del mundo, los marines naturalmente tienen información sobre estas frutas, pero según lo que saben, la bestia mítica de esa fruta definitivamente no es el monstruo que tienen ante sus ojos. Más rápido. Casi llegamos pero justo cuando estaban a punto de llegar al archipiélago Sabaody, Zephyr de repente notó a alguien. ¿Alguien está parado en el mar?
Zephyr frunció el ceño. Al observar con atención, vio a una persona con una túnica negra, una capucha baja e incluso una máscara con un patrón en espiral que le cubría el rostro. Parece sospechoso y Garp siguió la mirada de Zephyr, se frotó la barbilla y murmuró. Se cubrió con tanta fuerza que claramente no parecía una buena persona. Déjalo por ahora. Lo que más importa es encargarse a ese zorro de 9 colas. Sengoku también se sentía incómodo con este extraño, pero en ese momento no tenía intención de perseguir a alguien sospechoso. Como almirante que lideraba la misión, tenía que poner fin al caos causado por los 9 colas. En ese instante, cada movimiento de la bestia sacudía la tierra y el mar. Grietas surcaban la tierra bajo sus pies, y un golpe de su garra aplastó tanto la casa de subastas como las gradas del público. Bajo el control de Genichi, los 9 colas ignoraron a los esclavos, pero todos los guardias y comerciantes ricos que participaban en las subastas fueron destrozados. Los marines que intentaron bloquear su paso tampoco se salvaron. Quizás algunos de ellos no eran malas personas y tenían buen corazón, pero servían al núcleo mismo de este mundo corrupto. Su supuesta justicia trabajaba para los amos equivocados, así que Genichi no mostró piedad. Innumerables balas llovieron de los rifles de los marines, pero para el 9 colas tales ataques no representaron ni un rasguño. Un solo golpe de sus garras provocó oleadas de gritos, pero esos gritos no lo detuvieron. Simplemente siguió avanzando. En tan poco tiempo, ya había destruido casi todas las islas 1 a 29. Toda la zona sin ley se desmoronaba bajo su poder. Gánsteres, ricos comerciantes de las subastas, marines que se le opusieron, incluso dragones celestiales que habían llegado aquí, todos se convirtieron en cadáveres bajo sus garras. Sus ojos rojos sangre se volvieron hacia la siguiente isla, la número 30. Desde allí, ya no era una zona sin ley. Muchos visitantes y turistas vivían allí, pero la bestia no daba señales de detenerse. Levantó una garra y estaba a punto de avanzar. Onda de choque. Pero justo cuando se movía, un rugido furioso llegó desde lejos. Al instante siguiente, una figura alta que brillaba con una luz dorada apareció frente al 9 colas. Sorprendida, la bestia recibió un fuerte golpe de la palma del recién llegado. Sengoku había llegado. Justo cuando el 9 colas estaba a punto de destruir el mundo fuera de la zona sin ley, los refuerzos de los marines finalmente llegaron. Como almirante de la flota, Sengoku se transformó instantáneamente en su forma de bestia mítica. Auge. Una ola de energía blanca brotó de la mano del Buda dorado. Aunque su figura era enorme, comparada con la del 9 colas de varios cientos de metros de altura, parecía pequeña. Pero la fuerza no siempre dependía del tamaño. Ese potente ataque de Sengoku obligó inmediatamente al 9 colas a retroceder. Su enorme cuerpo, que estaba a punto de cruzar hacia la isla 30, fue lanzado al borde mismo de la isla. No podemos permitir que avance un paso más. Si lo hace, la justicia se perderá por completo. Sengoku gritó con voz resonante. Los marines a sus espaldas rugieron con ímpetu. Garp saltó al aire, con el brazo completamente negro. Un poderoso haki de armamento envolvió su puño, acumulando una fuerza inmensa. Entonces sí le estrelló el puño directamente en la cabeza al 9 colas. ¡Qué difícil! Ese golpe aterrador se estrelló contra la cabeza del 9 colas que se retiraba, haciéndolo girar hacia un lado por un momento, pero luego, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Garp se quedó mirando la enorme cabeza que había desequilibrado y, al instante siguiente, el zorro monstruo se abrió paso hacia atrás, empujando contra su fuerza. En esos ojos carmesí ardían una rabia y una violencia sin fin. Rugido. Comentario cero comentario. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Garp y Sengoku contra el 9 colas. Recibió su golpe de frente y ni un rasguño. El puño de Garp podía destrozar fácilmente una montaña. El daño que causaba al impactar contra una criatura viviente era inimaginable. Sin embargo, ahora mismo, el 9 colas lo había ignorado, como si nada hubiera pasado, anulando por completo la fuerza. Rugido. El 9 colas rugió furioso y arrojó a Garp lejos. No resultó herido, pero el puñetazo al menos le dejó algo de dolor. Zephyr, protege a los civiles. Haz que los evacúen. Al ver fracasar el ataque de Garp, Sengoku comprendió rápidamente lo peligroso que era el 9 colas. Aún quedaban docenas de islas en el archipiélago Sabaody, y esta batalla podría extenderse a todas ellas, o incluso más lejos. Tenían que evacuar a la gente de las islas de inmediato. Aguanta tanto como puedas. Zephyr no malgastó palabras. Como hombre de justicia, no había sido corrompido por el poder de los dragones celestiales.
Al menos en el corazón de los tres, los civiles eran muy importantes. Ya sabían lo aterrador que era el poder del 9 colas. De su boca, podía disparar una enorme ráfaga de energía capaz de hundir una isla de un solo disparo. Tal destrucción no podía ocurrir aquí, en el archipiélago Sabaody. Pero tal como Sengoku temía, el 9 colas comenzó a cargar una enorme explosión de energía en su boca. La luz no parecía Aki ni la habilidad de una fruta del diablo, pero era evidente. Poseía un poder destructivo aterrador. Garp. Sengoku gritó. Garp había sido arrojado al suelo, dejando tras de sí un enorme cráter, pero su cuerpo era tan monstruoso como el 9 colas. Salió ileso. Al oír la advertencia de Sengoku, su rostro se ensombreció. Este monstruo y dónde planea destruirse a continuación. Sengoku asestó un potente golpe con la palma. La poderosa onda expansiva se dirigió hacia la bomba bestia de cola que se formaba en la boca del 9 colas. Al mismo tiempo, la bestia blandió una enorme garra hacia adelante. En un instante, estalló una violenta tormenta. ¡Qué poder tan aterrador! Sengoku entrecerró los ojos. Con un simple movimiento de garra, el 9 colas desató vientos como un tornado gigante, eliminando su onda expansiva en un instante. Entonces, la bomba bestia con cola rugió desde su boca, volando hacia las partes distantes del archipiélago Sabaody. Armamentaki, lanzamiento completo. Garp ya se había precipitado hacia el punto al que apuntaba el 9 colas. En cuanto la bestia disparó, lanzó su puñetazo. Una enorme pared de Aki de armamento negro pareció endurecerse en el aire, chocando de frente con la bomba de la bestia con cola. Auge. En el instante en que chocaron, el suelo, o mejor dicho, las gigantescas raíces del árbol se hizo añicos al instante. Todos los edificios a su alrededor se derrumbaron al instante, y toda la isla se estremeció violentamente. Garp rugió mientras usaba todo su Aki de armamento para contener la bomba bestia con cola. Y mientras estaba atrapado con Garp, el 9 colas de repente se lanzó hacia adelante. Sengoku se apresuró a bloquearlo. Su forma dorada de gran Buda se alzaba imponente, aunque aún era 10 veces más pequeño que el 9 colas. Lanzó un puñetazo tremendo, el poder y el Aki se unieron para formar una onda de choque aplastante que chocó con la garra de la bestia. El choque dividió la tierra, no menos aterrador que la batalla de Garp con la bomba de la bestia con cola. Auge. Sengoku fue golpeado por el 9 colas y arrojado al suelo, dejando un cráter masivo de cientos de metros de ancho y más de 100 metros de profundidad. Pero el 9 colas también dejó de avanzar e incluso retrocedió 2 veces. Al instante siguiente, el choque de Garp con la bomba bestia con cola finalmente llegó a su fin. Garp lanzó un puñetazo y la bomba explotó frente a él. La enorme explosión lo envolvió, y varios rayos de energía se dispararon hacia islas distantes. Zephyr, que estaba ocupado evacuando civiles, vio venir la explosión de energía y la pateó de un solo golpe, gritando fuerte. Ustedes dos, tengan cuidado con lo que hacen. Están causando un desastre. Garp salió de la explosión, cubierto de polvo, y murmuró. Es fácil para ti decirlo, sus puñetazos podían destrozar fácilmente una montaña, y su defensa era incluso más fuerte que su ataque. Los ataques del 9 colas también podían destrozar montañas, pero gracias a que el puñetazo de Garp lo debilitó, el ataque posterior no le hizo mucho daño. Esta cosa podría ser tan fuerte como los piratas más salvajes del Nuevo Mundo, y ni siquiera se lastima. Garp le dijo esto con cierta emoción a Sengoku, quien salió del cráter y estuvo de acuerdo. Enorme y rápido, me pregunto si le teme al agua de mar. Entonces vamos a averiguarlo. Garp sonrió y, en un instante, apareció sobre el océano. Golpeó la superficie con todas sus fuerzas, enviando su Aki a las profundidades del mar para crear un impulso destructivo, haciendo que el agua frente a él se agitara como olas hirvientes. Idiota. Sigo aquí arriba. Maldijo Sengoku en voz alta. Pero la ola que Garp creó solo apuntaba al 9 colas y no alcanzó la posición de Sengoku. Para debilitar de verdad a un consumidor de fruta del diablo, hay que sumergir la mitad de su cuerpo bajo el agua. Esto no es suficiente. A Sengoku le preocupaba que Garp usara un método tan tonto, y efectivamente, el 9 colas golpeó el aire con una pata. La ráfaga de viento que creó bloqueó la ola antes de que llegara a la isla e incluso envió a Garp de vuelta con la fuerza restante. Sengoku aprovechó la oportunidad para lanzar otro puñetazo. Su puño estaba envuelto en el Aki del Conquistador, y su poder no era menor que el del ataque de Garp. Debido a su enorme tamaño, impactó al 9 colas con aún más fuerza. El 9 colas fue lanzado cientos de metros hacia atrás.
Miró fijamente al brillante Sengoku y emitió un rugido furioso, mientras otra bomba bestia con cola comenzaba a formarse en su boca. Maldita sea. ¿Acaso este monstruo nunca se queda sin energía? Puede usar ese ataque tanto como quiera. Sengoku maldijo en su corazón, pero no había forma de que pudiera esquivarlo, porque la dirección a la que apuntaba el 9 colas ahora, era Mer y Geoise. Ese era un objetivo que absolutamente tenía que proteger. El 9 colas era una bestia a la que no le importaban en absoluto las leyes de este mundo. Tan fuerte y a lo lejos, de pie sobre el océano, Genichi suspiró desde el fondo de su corazón. Ya sea la pelea entre el 9 colas y Sengoku y Garp, o lo que estaba viendo en ese momento eran sus puntos emocionales en alza. Puntos de emoción positiva. 6.320 puntos de emoción negativa. Debido a que el poder dentro de él era de un solo uso, y debido a que ansiaba más poder, decidió hacer 2 sorteos mientras el 9 colas todavía estaba peleando. Uno era para las emociones positivas y el otro para las negativas. El primero costó 1000 puntos de emoción, pero el segundo fue un empate de 100.000 puntos. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Miasma subespacial y 0. Se nota que están al nivel de un almirante, y los enviados desde el cuartel general de la Marina esta vez son todos élites. Le dieron una cantidad increíble de puntos de emoción. Antes de esto, había absorbido a tantos esclavos que los dejó completamente exhaustos, e incluso entonces, tras todo ese esfuerzo, apenas logró reunir 100.000 puntos de emoción. Pero ahora, después de que el 9 colas solo lleva un corto tiempo causando problemas, y ni siquiera de la misma forma de drenarlos hasta la última gota, ya ha acumulado más de 600.000 puntos de emoción negativos. Y está claro que a medida que pase el tiempo y este acontecimiento se extienda por todo el mundo, la respuesta emocional seguirá creciendo. Los marines y aquellos leales al gobierno mundial naturalmente otorgarán puntos de emoción negativos, mientras que los piratas o aquellos que odian al gobierno mundial proporcionarán puntos de emoción positivos. En este momento, está usando 100.000 puntos negativos para sacar una carta de personaje, y la carta que acaba de sacar es Vanilla Ice. De JoJo's Bizarre Adventure. Habilidad de stand. Un espacio oscuro dentro de la boca que puede tragarse al usuario sin hacerle daño, pero que consumirá a cualquier enemigo que toque. La desventaja es que, una vez dentro del espacio oscuro, el usuario no puede ver el mundo exterior. Un stand de JoJo, ¿eh? Incluso apareció como tarjeta de personaje. Con solo pensarlo, un fantasma morado que desprendía un aura irreal apareció detrás de él. Esto es perfecto. No solo obtuvo el 1% de la habilidad de Vanilla Ice, sino que también obtuvo un stand completo. Para ser alguien que sacó con 100.000 puntos, está bastante satisfecho. Claro, Vanilla Ice se mueve lentamente, y la falta de visión externa es una debilidad. No está seguro de si el ataque del stand puede ser bloqueado o anulado por Aki, pero sinceramente, no lo necesita para atacar a nadie. Con Vanilla Ice, básicamente tiene una dimensión alternativa absolutamente segura, al igual que la habilidad de Uchiha Obito, lo que le da una forma de permanecer completamente intocable. Puede ingresar al espacio oscuro dentro de Vanilla Ice en cualquier momento que quiera, y su propio cuerpo también tiene un pequeño espacio oscuro en su interior, lo que lo deja completamente oculto con una defensa irrompible. Bueno, no está seguro de si la fruta terremoto de Barba Blanca podría destrozar el espacio y lastimarlo, pero, sinceramente, no necesita enfrentarse a Barba Blanca de todos modos. Con una habilidad tan poderosa, ¿por qué arriesgar su cuerpo real? Simplemente no hay ninguna razón. Ahora mismo, como aún está en su fase inicial, puede hacer algunos movimientos. Y con Vanilla Ice, su seguridad está garantizada. Ahora, sobre la otra recompensa de los 1000 puntos positivos y una ración de estofado de carne. Con arroz aromático, te saciará. Bueno, supongo que fue una tontería esperar algo grande de algo que valía 1000 puntos. Auni realmente no comió bien durante esos días como esclavo. Antes de partir de Sabaody, se puso un traje nuevo, cubriéndose todo el cuerpo con una túnica negra y una máscara. ¿Aquella persona que Zephyr y los demás vieron en el mar durante el viaje? Claro que era él. En ese momento, de repente se dio cuenta de que él también es un poco como Uchiha Obito. Liberó al dragón de las 9 colas y se escondió detrás de una máscara como un hombre misterioso. Obito fue a ver al cuarto Hokage. Entonces, ¿debería ir a ver al futuro almirante de la marina? ¿Debería dejarlos completamente ignorantes acerca del 9 colas y desconcertados por lo desconocido, o debería dejarlos pensar que alguien liberó al 9 colas y dirigir su miedo, ira y sospecha hacia él?
Con la forma en que el 9 colas lucha contra Garp y Sengoku, esta batalla no terminará en menos de medio día. En el mundo de One Piece, las grandes batallas suelen prolongarse durante días antes de resolverse. Con Garp y Sengoku luchando juntos, esta lucha sin duda será mucho más difícil que la posterior batalla contra el León Dorado. Genichi reflexionó un momento y decidió optar por la segunda opción. Quería que el gobierno mundial y otras fuerzas lo vieran como la fuente de todo este caos. Si lo veían simplemente como un desastre natural o temían lo desconocido, podría desperdiciar mucha energía emocional potencial. Ahora que tenía el poder de Dark Space Miasma, no podía vencer a Zephyr en una pelea, pero nadie podía atraparlo nuevamente. En ese momento, los marines estaban ocupados protegiendo a los civiles y evacuándolos. Los buques de guerra ya estaban abarrotados de gente. Zephyr miró a su alrededor y vio que la evacuación estaba casi terminada. Estaba a punto de dirigirse a apoyar a Sengoku y Garp cuando de repente vio a alguien caminando lentamente por la superficie del mar. Entrecerró los ojos. Ese tipo era el mismo hombre que había visto antes. ¿Y la dirección en la que se dirigía era hacia el buque de guerra lleno de civiles? ¿Qué está planeando hacer? Por alguna razón, Zephyr sintió que este hombre era extremadamente peligroso. No podía dejar que se acercara a esa nave. Oye. Detente ahí y no te muevas. En un instante, saltó del buque de guerra. Zephyr no era consumidor de frutas del diablo, así que no le temía al mar. Mirando fijamente al enmascarado Genichi, dijo con frialdad. Da un paso más y te trataré como a un pirata. Marina, Céfiro. El enmascarado Genichi pronunció lentamente el nombre de Zephyr. Su rostro se tornó aún más serio. Alguien capaz de mantener la calma y acercarse así no era precisamente una persona común. Primera vez que nos vemos, futuro almirante de la infantería de marina. ¿Quién eres? Que este hombre lo llamara futuro almirante no sorprendió mucho a Zephyr. Todos sabían que las tres figuras más importantes de la infantería de marina en ese momento eran Sengoku, Garp y él. Sengoku ya era almirante, y era solo cuestión de tiempo para que Zephyr también lo fuera. Estoy aquí para declarar la guerra. Puedes llamarme Zero. Zero, Zephyr frunció el ceño. ¿Una declaración de guerra? Ridículo. ¿Le estás declarando la guerra al gobierno mundial? ¿Por qué? ¿Por qué? Podría decirse que es un capricho, o algo que llevo planeando mucho tiempo. Es para la guerra, y para la paz. ¿Esa es tu razón? Rugió Zephyr furioso. Por una razón tan ridícula como esa, empezaste todo esto. Bastardo. ¿Tienes idea de cuántas vidas se perdieron por tu culpa? Zephyr siempre había seguido el principio de no matar. Incluso al enfrentarse a los peores criminales, jamás les quitaba la vida. Al oír lo que decía Genichi, ahora estaba seguro de que el zorro de 9 colas era su aliado. Ver todas esas muertes, aunque la mayoría fueran escoria de zonas sin ley, aún lo hacía gritar de furia. No solo Sabaody y incluso aquí Genichi levantó la cabeza y miró a los civiles en el buque de guerra. ¿De verdad está bien? ¿Un barco con civiles a bordo y una defensa tan débil? No tienes por qué preocuparte por eso. El brazo de Zephyr ya estaba cubierto de Aki. Conmigo aquí, este es el lugar más seguro del mundo. Comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. El Imperio Invisible declara la guerra al gobierno mundial. Zephyr fijó su mirada en el hombre que se hacía llamar Zero. Parecía que no se defendía en absoluto, lleno de oportunidades, pero por alguna razón, emanaba una extraña sensación de fuerza abrumadora. Tal vez este hombre podría ser incluso más peligroso que el furioso 9 colas. Pero tras él estaba la justicia. Esas dos palabras jamás lo decepcionarían. Mientras siguiera en pie, el lugar tras él sería el lugar más seguro del mundo. Veo, y en sus ojos, Zero aún no había cambiado esa mirada despreocupada y llena de sorpresas. Genichi rió brevemente. Como era de esperar del gobierno mundial que ha gobernado durante 800 años, tanta arrogancia es natural. Pero, su tono cambió y, de repente, una extraña energía brotó de su cuerpo. No se podía ver a simple vista. Solo el Aki de observación podía distinguir su piel. ¿Aki? No, no parecía Aki. ¿Era esta su habilidad de fruta del diablo? Genichi sonrió, y al momento siguiente todo su cuerpo pareció retorcerse. No, no gires. Las pupilas de Zephyr se dilataron al instante. Él estaba entrando en el cuerpo del monstruo que flotaba tras él. Alto. ¿Quiénes son ustedes? Zephyr se abalanzó sobre Genichi, con Aki de armamento cubriendo uno de sus brazos, casi al instante.
Pero para entonces, Genichi ya se había adentrado por completo en el miasma subespacial, que también se estaba reduciendo. Zephyr nunca imaginó que el miasma desaparecería. Rugió. Así que esta es tu declaración de guerra. Huir así. Zephyr, tu arrogancia termina aquí. El cuerpo del miasma se había deslizado por completo hacia el espacio oscuro, y la voz de Genichi provenía del interior del hueco. Declaro la guerra al mundo en nombre del Imperio Invisible. Pero eso no significa que la guerra estalle ahora mismo. Quizás dentro de décadas, años, meses o incluso días. Quizás en el siguiente instante ataquemos Merigeo o Marineford. Nunca se sabe. Ya en lo profundo del espacio oscuro, Genichi habló en tono relajado mientras enfrentaba el ataque de Zephyr. Vive con el miedo a lo que está por venir, y acepta este regalo del 9 colas. Auge. Una explosión masiva atravesó repentinamente el archipiélago Sabaody. La explosión iluminó el cielo con tanta intensidad que parecía que había 2 soles. Zephyr se quedó paralizado un instante y luego lanzó un puñetazo, pero para cuando impactó, el último agujero negro que tenía delante ya había desaparecido. Su potente puñetazo solo golpeó el aire, enviando una onda expansiva a través del mar y excavando una enorme zanja en el agua, pero Genichi no estaba por ningún lado. El Imperio Invisible y Zephyr apretó los dientes, repasando mentalmente lo que Zero había dicho sobre el grupo que los respaldaba. ¿Qué era exactamente este Imperio Invisible? ¿Significaba invisible a la vista? ¿Que había que percibirlo con Aki de observación? ¿Cómo es monstruo detrás de él? ¿Podría ser que el espacio al que Genichi entró fuera donde existe este Imperio Invisible? ¿Y es monstruo fue la herramienta que usaron para entrar? La mente de Zephyr corría a 1000 por hora. Al instante siguiente, gritó a los marines del acorazado. Protejan a los civiles. Puede que el enemigo no se haya ido para siempre. Pero Zephyr decidió que lo mejor era ayudar primero a Sengoku y Garp a lidiar con el 9 colas. Si el enemigo realmente venía a declarar la guerra, no podían perder mucho tiempo estancados allí. La habilidad de Zero era extraña. A primera vista, su débil postura parecía llena de vulnerabilidades, nada fuerte. Pero, de alguna manera, transmitía una profunda sensación de peligro. Y luego estaba ese monstruo que se lo tragó entero, ¿qué demonios era? Zephyr se lanzó como una bala de cañón disparada desde un acorazado incluso más rápido directo al archipiélago Sabaody. Allí, el gigantesco 9 colas arrasaba, desatando su poder salvajemente, mientras 2 figuras luchaban contra él en una batalla devastadora. Garp y Sengoku, los antiguos compañeros, demostraban su fuerza conjunta. Más tarde, derrotarían juntos a Shiki, el león dorado, y también a Bullet. No era erróneo llamar a Garp el rey compañero. Pero esta vez, un tercero se había unido. Zephyr. ¿Por qué eres tan lento? La capa de Garp había desaparecido hacía tiempo, nadie sabía dónde. Ahora vestía un traje de batalla completamente negro, con sangre manando de muchas partes de su cuerpo, tiñendo la tela oscura de un rojo intenso. Cuando vio llegar a Zephyr, sintió un poco de alivio, pero aún así se quejó. Si hubieras llegado más tarde, ya me habría encargado de este gran zorro yo mismo. Me encontré con alguien complicado. En fin, es complicado. Primero, abordemos al 9 colas. Zephyr miró a Sengoku y vio que incluso su figura dorada parecía opaca. Mientras hablaba con Zero, ambos se habían enfrascado en una feroz batalla. Pero, también lo hizo el 9 colas. En comparación con el principio, el 9 colas ya no era tan grande. Este monstruo no parece cansarse. Hasta que su resistencia se agote por completo, puede seguir luchando. Ten cuidado. Garp, que ya llevaba un rato luchando contra el 9 colas, terminó de hablar y se lanzó hacia adelante como una tormenta. Al mismo tiempo, Sengoku fue derribado por el poder puro de la bestia. Zephyr atrapó al Buda dorado antes de que cayera y se abalanzó junto con Garp. Auge. El puñetazo de Garp hizo retroceder 2 pasos al 9 colas, pero este contraatacó de inmediato. Su fuerza era inimaginable. Sin siquiera usar Aki, solo con fuerza bruta, arrojó a Garp del cielo al suelo. La patada de Zephyr impactó en la cabeza del zorro. Al mirar sus enormes ojos, solo vio destrucción y furia sin fin. El 9 colas rugió, arrojó a Zephyr y luego formó otra bomba bestia con cola en su boca. Y. No fue solo uno. Esa cosa, planea destruir a Mer y Geoise. En un instante, innumerables esferas negras aparecieron en la boca del 9 colas, cada una cargada de una energía aterradora. Si explotaran, el resultado sería impensable. Ahora, cada una de esas bombas apuntaba directamente a la Tierra Santa de María Geoise.
¿El nueve colas estaba decidido a destruir el terreno sagrado del gobierno mundial? Declararon la guerra al gobierno mundial desde el principio. Hacer esto no es sorprendente, dijo Zephyr con aspereza. Pero no podemos permitir que triunfe. Si Mer y Geoise es destruida, el mundo se descontrolará. El mundo entero se convertirá en un infierno. Tomó la capa blanca con la inscripción Justicia de su hombro y la arrojó a un lado. De pie, hombro con Garp y Sengoku, miró fijamente al nueve colas mientras este se preparaba para destruir a Mer y Geoise. Esta lucha ya no se trata solo de justicia. Se trata del orden mundial. Comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Zephyr se une a la batalla. No podemos dejar que esta bestia use ese movimiento. Los tres cargaron al unísono, apuntando directamente a la boca del nueve colas. Debían bloquear ese poder descomunal antes de que se desatara. Si una sola esfera lograba colarse, Mer y Geoise sufriría daños devastadores. La ciudad ya había sido atacada una vez por una bomba bestia con cola. Si volviera a ser atacada, la autoridad del gobierno mundial quedaría completamente destruida. Siendo sinceros, ninguno de los tres sentía gran aprecio por los dragones celestiales, pero al menos por ahora, su gobierno gobernaba el mundo. Si este se tambaleaba, el caos se extendería por todo el planeta. Mucho más peligrosos que los piratas, hombres ambiciosos se alzarían e incitarían la guerra. Una guerra que abarcaría al mundo entero. Cuando llegara ese momento, ¿quién sabía cuántas vidas se perderían? No podían permitirlo. Así que, incluso si les costaba la vida, tenían que detener al nueve colas aquí. Rugido. Al ver a los tres abalanzarse, el nueve colas escupió varias bombas bestia con cola. Los orbes negros volaron sin rumbo fijo, impidiéndoles esquivarlos. No tuvieron más remedio que recibir las aterradoras explosiones de frente. Si sus cuerpos no hubieran superado los límites normales, incluso el más mínimo roce los habría destrozado por completo. La lluvia de bombas colisionó y, con un estruendo atronador, una explosión sacudió el mundo. Una luz más brillante que el sol se extendió sobre el archipiélago Sabaody, como si un segundo sol hubiera salido en el cielo. Garp. Bajo ese sol cegador, Sengoku y Zephyr gritaron. Una figura emergió entonces del humo y el fuego. No era otra que, vicealmirante de la Marina, Puño de Hierro Garp. Sengoku y Zephyr bloquearon las bombas con sus propios cuerpos, protegiendo a Garp del impacto directo. Garp sabía muy bien por qué lo habían hecho. Era para poder volver. Todo su cuerpo estaba cubierto de negro, y su haki se llevó al extremo. Rugió y golpeó con el puño la bomba bestia de cola negra que estaba a punto de explotar. Auge. Con un solo puñetazo, dos poderes chocaron. Dedicando toda su fuerza, Garp gritó con todas sus fuerzas. Ahoga tu propia explosión, idiota. El puñetazo pareció destrozar el aire. Liberó toda su fuerza en un instante, y el orbe negro que apuntaba a Mer y Geoise se estrelló contra la garganta del nueve colas. Auge. Una explosión masiva estalló dentro del cuerpo de la bestia. La violenta energía atravesó al nueve colas desde dentro. Al observar la escena, Garp no pudo evitar sonreír. Una luz cegadora brotó de la boca del zorro. Aunque el nueve colas había recibido la mayor parte del impacto, Garp aún podía sentir la aterradora fuerza. Si eso hubiera golpeado directamente a Mer y Geoise, la llamada Tierra de los Dioses realmente habría estado acabada, pero con un poder como ese, este debería ser el final y de ninguna manera. Y cayendo del cielo, Garp estaba a punto de relajarse, pero entonces todo su cuerpo se enfrió. Desde la luz de la explosión y el nueve colas apareció de nuevo, su cuerpo casi completamente ileso. Ese monstruo. Garp maldijo en su corazón. Es que a esta cosa ni siquiera se le podía hacer daño. Intentó contraatacar, pero era demasiado tarde. El odio brotaba de los ojos del nueve colas como un líquido. Abrió sus enormes fauces y, antes de que Garp pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él. Apenas logró cubrirse de nuevo con haki, pero al instante siguiente su visión se oscureció. Estaba dentro de la boca de la bestia, zarandeado, y luego tragado por completo por el nueve colas. Al mismo tiempo, Sengoku y Zephyr finalmente escaparon de la terrible explosión. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas. Incluso para los almirantes de la Marina, recibir esa explosión de frente fue casi demasiado. Y justo cuando emergieron, lo vieron el nueve colas tragándose a Garp de un solo trago. Garp. Sengoku rugió y atacó sin pensárselo dos veces. Incluso con el cuerpo destrozado, su furia estalló como un volcán, sin posibilidad de detenerse. Zephyr cargó contra él.
Su velocidad superó las imágenes residuales, y en un instante estuvieron a los costados de la bestia, ambos golpeando su cabeza con los puños. El 9 colas aulló de dolor. Golpeado a la vez por ambos, sintió el golpe profundamente. Entonces, como una bestia enloquecida, se revolvió salvajemente. Su furia convirtió la frágil isla en algo aún más aterrador. Maldita sea. Zephyr maldijo en voz baja mientras esquivaba los ataques del 9 colas con movimientos bruscos. Podía sentirlo claramente. Aunque la bestia no parecía cansarse, su poder sí que se había debilitado un poco. Eso significaba que aún había una posibilidad, siempre y cuando no hubiera digerido completamente a Garp todavía. Sengoku sintió lo mismo. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas, su resistencia casi agotada y su fatiga aumentaba a cada segundo, sus ataques se volvieron más feroces. La batalla entre el 9 colas, Sengoku y Zéfiro se prolongó interminablemente. De repente, una lluvia torrencial cayó del cielo, como si el firmamento llorara por este mundo destrozado. El aguacero golpeó la isla y se precipitó al mar con un rugido ensordecedor. Finalmente, la explosión de otra bomba bestia con cola ahogó el sonido de la lluvia. Sengoku y Zephyr fueron lanzados hacia atrás por el impacto, derribados por las violentas ondas de choque. Entre el fuego y el humo, el 9 colas avanzaba lentamente. Su enorme cuerpo proyectaba una sombra aterradora. Sus 9 colas ondulantes parecían presagios de desastre, y sus ojos escarlata les producían escalofríos. Sengoku y Zephyr se levantaron con fuerza, listos para cargar una vez más. Pero de repente, el 9 colas se detuvo. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ambos fruncieron el ceño. La bestia parecía sufrir un gran dolor. Un instante después, echó la cabeza hacia atrás y rugió, con una oleada de poder que explotó hacia afuera. Levantaron los brazos para protegerse de la fuerza. Es ese bastardo de Garp. Dentro del cuerpo de la bestia, leves movimientos lo sacudieron desde adentro. Aunque eran leves, las sacudidas eran claras, cada una visible a través del dolor del zorro, como si algo martillara desde adentro. Tenía que ser Garp. Incluso después de ser tragado, se negó a quedarse callado. Esta es nuestra oportunidad. Acabamos con el 9 colas aquí y ahora. Sengoku gritó y, junto con Zephyr, se lanzó hacia adelante nuevamente. Al mismo tiempo, los buques de guerra de la marina cerca de la isla comenzaron a disparar sus cañones. El estruendo de los disparos resonó a través de la cortina de lluvia. Fue como si el mundo mismo estuviera declarando que la batalla finalmente estaba llegando a su fin. El zorro de 9 colas, la bestia que había obligado a los marines a reunir tanto poder, e incluso causó enormes daños a la Tierra Santa de Mer y Geoise, como portador de la guerra y había hecho bien su parte. Comentario. Votar capítulo 9. Capítulo 9. La muerte del 9 colas, Garp se come su carne. Con un estruendo atronador, todo el archipiélago Sabaody se sacudió violentamente, como si los mismos enormes manglares estuvieran temblando. El zorro de 9 colas que había sumido al mundo en el caos, que incluso había atacado a Mer y Geoise, desapareció de repente. Nadie sabía si estaba realmente muerto. Con los ataques de Garp desde dentro y los de Sengoku y Zephyr desde fuera, su enorme cuerpo comenzó a desintegrarse repentinamente, brillando con una luz roja antes de dispersarse en innumerables chispas que se desvanecían. Entonces Garp, quien había sido tragado entero, cayó desde cientos de metros de altura. En ese momento, finalmente pareció desmayarse, su condición se veía grave, quizás debido a algo dentro del cuerpo de la bestia. Sengoku lo atrapó antes de que cayera al suelo. Pero incluso él estaba en mal estado, cubierto de heridas y jadeando. Aún así, el 9 colas había dejado de moverse y se estaba desvaneciendo. ¿Está realmente muerto? ¿De verdad lo destruimos? Zephyr murmuró. Sengoku negó con la cabeza. No tenía respuesta. Antes, me encontré con alguien que se hacía llamar Zero. Ese hombre enmascarado que vimos al llegar. Escapó con una extraña habilidad para saltar por el espacio. Ahora, con el 9 colas, ¿de verdad ha desaparecido? Debería haber desaparecido. Después de todo, con su haki de observación, podían sentir que su energía se desvanecía rápidamente. Aunque este monstruo no fuera como cualquier criatura normal, debería poder morir. Y aún así, ninguno de los dos podía deshacerse del sentimiento de inquietud que había en lo profundo de sus corazones. Esto es solo el comienzo. No terminará aquí, dijo Zephyr. Sengoku asintió. Cada uno miró en otra dirección y vio la isla en ruinas.
Esto se debía solo a que habían usado repetidamente sus propios cuerpos para bloquear las bombas de la bestia con cola. De lo contrario, todo el archipiélago Sabaody probablemente habría sido destruido. Volvamos al cuartel general. Tengo algo importante que informarle al almirante de flota Kong. Zephyr dejó escapar un suspiro silencioso. El mundo que se avecinaba no sería pacífico. Esta era podría descontrolarse o desembocar en un nuevo rumbo. No podía saber si eso sería bueno o malo para el mundo. Y así, el incidente del 9 colas llegó a su fin. La lluvia seguía cayendo del cielo, como si intentara lavar los pecados del mundo, o quizás lamentando la muerte de un ser poderoso como el 9 colas. El evento se extendió por todo el mundo a la velocidad del rayo, desde la primera mitad del Grand Line hasta el Nuevo Mundo, e incluso atravesando los 4 mares. En distintos lugares, cada persona reaccionó de forma distinta al enterarse de la misma noticia. Algunos tenían miedo, otros estaban emocionados, otros expectantes, y algunos admiraban al almirante Sengoku y a los 2 vicealmirantes que se pusieron de pie. Aunque nadie había visto personalmente al enorme zorro de 9 colas, los nombres Garp Puño de Hierro, Zéfiro Brazo Negro y almirante Sengoku ya eran famosos en todo el Nuevo Mundo, donde los piratas inundaban los mares. Para muchos piratas, el nombre Garp Puño de Hierro no era diferente a escuchar la palabra demonio. El hecho de que los 3 pelearan juntos, y escuchar que Garp incluso cayó en un largo coma después, demostró cuán terriblemente fuertes debieron haber sido los 9 colas. En un barco pirata que navegaba por el Nuevo Mundo, la tripulación comió hot pot, cantó canciones y disfrutó de un banquete animado y alegre. Jaja, de repente, una carcajada sonora surgió de un rincón del banquete. Todos se giraron para mirar y vieron que era su capitán, Roger, riendo a carcajadas. ¡Qué gracioso! Pensar que ese tal Garp quedó inconsciente. Qué lástima que no estuviéramos en Sabaody en ese momento. Roger aún sostenía un periódico en la mano, dándose una palmada en el muslo con diversión mientras estaba sentado con las piernas cruzadas. El viento atrapó el periódico, llevándolo a las manos de algunos tripulantes curiosos que se encontraban cerca. Riley tomó el papel y varios otros se reunieron rápidamente a su alrededor. Vicecapitán. ¿Qué leyó el capitán Roger que lo hizo tan feliz? Riley echó un vistazo al artículo y vio la impactante imagen de un enorme zorro de 9 colas. Frente a él había 3 figuras ataviadas con túnicas de justicia. Sengoku, Zephyr y Garp. Los 3 parecían héroes intrépidos que se enfrentaban a un monstruo 100 veces más grande. En realidad, esa escena nunca ocurrió. Los 3 nunca usaron capas de justicia al mismo tiempo, y la imagen claramente había sido reconstruida. Por supuesto, el resto del mundo no lo sabría. Los héroes marinos derrotan al zorro de 9 colas. Debajo del titular en negrita había un relato detallado del incidente. ¿Este tipo de cosas, realmente sucedieron? Riley entrecerró los ojos. ¿Alguien había atacado el archipiélago Sabaody e incluso bombardeado Mer y Geoise? Esto fue sin ley más allá de lo creíble. Ni siquiera ellos habían pensado en hacer algo así. Y las consecuencias fueron, como era de esperar, graves. Los marines habían enviado al almirante Sengoku junto con los vicealmirantes Garp y Zephyr para derrotar al zorro de 9 colas. La última foto mostraba al monstruo de 9 colas brillando con luz, con Garp cayendo de su vientre, lo que lo hacía especialmente llamativo. Riley notó que cada vez se congregaba más gente. Él también sonrió y lanzó el periódico al aire. De inmediato, los ojos de la multitud se iluminaron y corrieron a agarrarlo. En medio del caos, Riley se acercó a Roger. Roger reía a carcajadas mientras bebía, y al ver a Riley acercarse, su entusiasmo aumentó. Lo detuvo y le sirvió un trago. Ese Garp, que siempre nos persigue, fue derrotado. ¿Qué clase de monstruo es ese? Roger seguía riendo, pero el rostro de Riley se puso serio. Esto podría desatar una nueva tormenta en todo el mundo, y eso podría no ser bueno para nosotros. La autoridad del gobierno mundial ha sufrido un duro golpe. Matar al cerebro no será suficiente para compensarlo. Y además, ni siquiera es seguro que realmente mataran al responsable. ¿De qué hay que preocuparse? En fin, ¿eh? Roger se reía, pero al oír las palabras de Riley, se quedó paralizado. Espera, ¿qué? ¿El 9 colas no ha muerto? No se trata del 9 colas. Riley negó con la cabeza. Sostenía un pequeño trozo de periódico roto. Antes de que Zephyr se dirigiera al campo de batalla, tuvo un enfrentamiento con un enmascarado. Creo que la aparición del 9 colas podría estar relacionada con él.
Ese periódico mostraba el momento en que Zephyr usó Aki para atacar a Genichi. Pero las cámaras no pudieron capturar un cuerpo sustituto, así que solo mostró el cuerpo de Genichi siendo retorcido en el vacío, lo que parecía aún más peligroso. Roger solo había prestado atención a Garp y al 9 colas, sin percatarse a ese detalle oculto en la esquina. Se puso serio un rato, y Rayleigh simplemente lo miró, luego, tal como Rayleigh esperaba, Roger volvió a estallar en carcajadas. No lo hace aún más divertido. Vamos a poner el mundo patas arriba. Comentario 1. Votar capítulo 10. Capítulo 10. El mundo tiembla. Jaja, en otra parte del nuevo mundo, en otro barco, el de la tripulación pirata más poderosa del mundo, los piratas de Rox, se escuchó otra risa estruendosa. El pirata más temible del mundo, Rox, quien ostentaba el mayor poder de aquella época, miró el periódico que sostenía. Su risa estremeció todo el barco. ¿Alguien se atrevió a dejarles la cara a esos mocosos gordos, eh? Eso sí que es interesante. Sin duda, Rox también había visto las noticias y estaba especialmente intrigado por el ataque del 9 colas a Mary Geoise. En su barco viajaban muchos piratas que luego sacudirían el mundo. Barba Blanca, León Dorado, Big Mom, Kaido, grandes potencias mundiales, todos bajo el estandarte de Rox. Con tantas figuras poderosas reunidas, su ambición creció sin límites. Su objetivo era convertirse en el rey del mundo y oponerse al gobierno mundial. Ahora, al ver al 9 colas causar estragos en Sabaody y disparar contra Mary Geoise, se emocionó enormemente. Pero entonces ¿y TCH, no significa esto que ese maldito zorro se está robando toda la atención? El rostro de Rox se tornó sombrío de repente. Fue como si el cielo mismo sintiera su ira, mientras un rayo negro caía y un poder inmenso sacudía los mares embravecidos. En un instante, una poderosa ola de presión se extendió desde él. Aunque se liberó inconscientemente, el Aki por sí solo hizo que muchos en el barco se sintieran mareados y débiles. Pero nadie detuvo a Rox. Así funcionaba esta tripulación pirata. Si te desplomabas o morías, era simplemente por falta de fuerza. Nadie defendería a los débiles. No hagas esto. Rox dijo en tono sombrío. Frente a él estaban Shiki, Edward Neugate, Charlotte Linlin, Silver Axe, Johnny Wanzi, grandes piratas cuyos nombres conmocionaron al mundo. En todo el barco de los piratas de Rox, los únicos que podían resistir su Aki del Conquistador eran ellos, y uno más. Kaido. Entonces, el hombre que los gobernaba a todos, Rox de Shebeck, anunció en voz alta su próximo plan. Vamos, a por todas. Que el gobierno mundial sepa que el zorro de 9 colas no es nada comparado con nosotros, los piratas de Rox. Ahora todo el mundo lo sabe. Piratas y hombres ambiciosos de todas partes celebraban o temblaban de miedo. Solo el cuartel general de la Marina estaba inquieto. Aunque habían derrotado al 9 colas, los piratas se volvían aún más temerarios, lo que los obligaba a aumentar sus fuerzas solo para mantener el orden. Dentro de la oficina del almirante de flota, el actual almirante de flota, Com, gritó enojado. ¿Quién permitió que se difundiera esta noticia? El alboroto fue tan grande que habría sido difícil no reportarlo. Garp se hurgó la nariz. Aparte de Com, los únicos presentes eran Sengoku, Garp y Zephyr, los tres que habían luchado contra el 9 colas. El 9 colas en sí no es el problema. Aunque lo denunciaran, bien. El verdadero problema es si Sengoku frunció el ceño. ¿Por qué también fotografiaron a Zephyr y a ese hombre llamado Zero? A juzgar por el ángulo, debieron de haberla tomado civiles a bordo, suspiró Zephyr. Por suerte, no oyeron nuestra conversación, o quién sabe el caos que eso habría causado. En cualquier caso, la situación es grave. El gobierno mundial sufrió un duro golpe. Matar al 9 colas no es suficiente para compensarlo. Debemos averiguar quién es realmente ese Zero, por qué apareció allí y qué es realmente ese supuesto imperio invisible que lo acecha. Com dijo con voz grave. Zephyr, tu información es valiosa y tuviste un papel importante en esta batalla. Ya presenté una solicitud al gobierno mundial para ascenderte a almirante. Dentro de poco, serás oficialmente almirante. Planeo investigar personalmente a ese hombre, Zero. ¿Convertirme en almirante ahora me frenaría? Zephyr frunció el ceño. No. Eso también forma parte del plan del gobierno mundial y mío. Asumirás toda la responsabilidad de descubrir la verdad sobre el imperio invisible. Ya sean los gobiernos locales o el PC, todos cooperarán contigo. Com entonces dio sus órdenes. Sengoku, Garp, prepárense para partir al nuevo mundo. Por fin empiezo de nuevo.
Garp sonrió ampliamente. Después de tanto descanso, siento que mi cuerpo se está oxidando. Kong asintió y enfatizó. Últimamente, los piratas del Nuevo Mundo están descontrolados. Por eso los envío a ambos juntos. Deben eliminar a los que causan el caos. No te preocupes, no te preocupes. Tras las órdenes, los tres abandonaron juntos la oficina del almirante de flota. Sengoku felicitó primero a Zephyr. Felicidades, Zephyr. Estás a punto de convertirte en almirante. Originalmente, Zephyr no tenía suficiente antigüedad. Se suponía que ascendería a almirante 2 años después, a los 38. Ahora, a los 36, fue ascendido antes, uno de los cambios provocados por la llegada de Genichi. Garp también debía ser ascendido al mismo tiempo, pero tan pronto como se despertó y se enteró, se negó rotundamente. Él podría elegir por su propia voluntad si proteger o no a los dragones celestiales, pero nunca se permitiría convertirse realmente en su perro. Garp, ¿estás seguro de esto? Zephyr volvió a mirar a Garp. Su memoria aún era nítida. Recordaba los cambios que sufrió al salir del cuerpo del 9 colas. El cuerpo de Garp estaba envuelto en una extraña capa roja, como una fina película que lo cubría. Ese poder no era Haki ni ninguna habilidad de fruta del diablo. Pero era claramente maligno, y era el poder del zorro de 9 colas. Si Garp no hubiera seguido usando el Haki de armamento incluso estando inconsciente, ese poder lo habría consumido por completo. Aún así, el poder seguía torturándolo. Tras regresar al cuartel general de la Marina, ni siquiera el hospital pudo curarlo, y las pruebas tampoco detectaron ningún problema. Solo podían decir que dependía de si la fuerza de voluntad de Garp podía vencer al poder del 9 colas. Solo después de que Garp despertara, finalmente supieron lo que había hecho ese idiota. Tras ser tragado por el estómago del 9 colas, Garp pensó en combatir fuego con fuego. Abrió la boca de par en par y mordió un trozo de carne directamente del vientre del 9 colas. Después de eso, sintió que su cuerpo ardía y siguió luchando dentro del cuerpo del 9 colas. Junto con Sengoku y Zephyr atacando desde afuera, lograron derrotarlo antes. Solo podía decirse que el cuerpo de Garp era monstruoso. Cualquier otra persona con una fiebre tan alta moriría o sufriría daño cerebral, pero Garp despertó con un aspecto renovado, nada parecido a alguien que hubiera estado inconsciente durante días. Por supuesto que estoy bien. Garp rió a carcajadas. No le tenía miedo a ese zorro enorme, ¿cómo podría matarme un trozo de su carne? No te preocupes, siento que tengo energía inagotable. Esta vez sí que voy a atrapar a ese cabrón de Roger. Comentario 2. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Toguro el joven. Puntos de emoción positiva. 72.352 puntos de emoción negativa. 1.251.216. El mundo estaba en crisis, y todos tenían pensamientos diferentes. Ahora, todos esos pensamientos se transformaron en un poder invisible que fluyó hacia el cuerpo de Genichi, transformándose en emociones positivas y negativas que él podía usar. Descubrió que, una vez que los puntos de emoción alcanzaban el 1.000.000, la cantidad aportada por cada persona disminuía, reduciéndose a aproximadamente la mitad. De lo contrario, sus puntos negativos superarían con creces los 1,2 millones. Según su conjetura, un sorteo de 100.000 puntos solo daría una carta de un solo uso, y solo cuando alcanzara el límite de 100.000 puntos sería suficiente para alcanzar el nivel máximo del poder de combate ante mundo. Si se compara con estándares posteriores, eso significaría que gente como Kaido, Shiki el León Dorado o Barba Blanca eran luchadores de alto nivel. Normalmente, para capturar a alguien así, Sengoku y Garp tendrían que luchar juntos, y solo si el objetivo luchaba a muerte. El 9 colas era prácticamente igual. Al final, Sengoku, Garp y Zephyr tuvieron que trabajar juntos para derrotarlo, pero sobre todo porque no podían permitir que el 9 colas causara una destrucción aún mayor. Tenían que aniquilarlo lo antes posible. Por otro lado, una carta normal de 100.000 puntos negativos probablemente invocaría a alguien del nivel de luchadores fuertes de los 4 mares o cazar recompensas con un valor superior a los 100 millones, como las supernovas. Por ejemplo, ese gas venenoso equivalía básicamente a alguien con una fruta del diablo potente y un entrenamiento serio. Después de todo, los stands en el mundo de Jojo eran extraños y poderosos, pero debido a su funcionamiento, eran diferentes. El mundo de Jojo seguía las reglas del mundo real, mientras que el de One Piece tenía un estilo de fantasía, con no solo superpoderes, sino también métodos de entrenamiento sistemáticos y formas de contrarrestar habilidades.
No sabía cómo debería haber sido el stand original, pero de una cosa estaba seguro. Las cosas que dibujaba con puntos de emoción jamás serían invencibles. Por ejemplo, en Jojo, solo los usuarios de stand podían ver a otros stands, y solo estos podían dañar a otros stands. Ese tipo de cosas eran imposibles aquí. Para él, los stands eran más como los poderes de una fruta del diablo, solo que no eran vulnerables al agua de mar. Podían aplastar a la gente normal, pero aún podían ser detectados por el Aki de observación, impactados por el Aki de armamento o incluso chocar con el Aki del conquistador. Era imposible que usara solo unos pocos puntos de emoción para conseguir algo invencible. Además, conseguir 100.000 puntos no era tan difícil. La fuerza de robar una carta igualaba la dificultad de obtener tal valor emocional. Solo que Astral Fowler era un caso especial. Su capacidad de esquivar era realmente poderosa. En el mundo de One Piece, había muchas frutas del diablo como esa. Por ejemplo, la fruta barrera, la fruta Hobby Hobby, todas eran frutas con habilidades rotas. Incluso si el usuario no era fuerte, dentro del área en la que se especializaba su fruta, eran casi invencibles. El aire astral sucio pertenecía a esa clase. Y en cuanto a 1.000.000 de valor emocional, su estimación era que igualaba a piratas de nivel supernova con un valor de más de 1.000 millones, hasta ejecutivos de los 4 emperadores o los 7 guerreros del mar. El límite superior probablemente eran personas como Doflamingo o Jinbe. Una carta con un valor emocional de 1.000.000 sin duda contaría como una potencia en este mundo. Quizás no en la cima, pero en One Piece sería alguien muy conocido y respetado. 10 millones de valores emocionales estarían al nivel de los ejecutivos de Yonko, los almirantes o incluso los mismos Yonko, básicamente la fuerza máxima de este mundo. En cuanto al nivel más alto, 100 millones de valores emocionales podría significar superar incluso al poder más fuerte de este mundo. Y eso era solo para cartas normales. Ni siquiera podía imaginar el nivel que tendría una carta de un solo uso. Pero probablemente era mejor no conseguir una. Al fin y al cabo, una carta de un solo uso desaparecería enseguida. Solo de pensar en gastar 1 o 10 millones de valor emocional para invocar a una persona poderosa que solo duraría poco tiempo, por muy fuerte que fuera, dudaba que se sintiera tentado. Ya había pasado un tiempo desde el incidente de Sabaody. Durante este tiempo, había estado estudiando su habilidad. Al profundizar, sintió como si oyera una voz desde lo más profundo de su alma, como si lo guiara a la respuesta correcta, ayudándolo a comprender la verdadera naturaleza de su poder. Se dio cuenta de que había una característica más sin restricciones. Quienes invocaba también podían entrenar y aprender habilidades del mundo de One Piece. Dado que todos estaban influenciados por este mundo, incluso si ya no conservaban sus ventajas originales, aún deberían poder adquirir algunas de sus fortalezas. Era como si quienes originalmente no podían ver stands ahora pudieran verlos, gracias a que se habían adaptado a las reglas de este mundo. Así que, naturalmente, durante la adaptación, también deberían poder entrenar según sus reglas. En cuanto a él, no le importaba mucho. Mientras pudiera seguir robando cartas, su fuerza seguiría creciendo. Incluso si el crecimiento fuera solo del 1% a la vez, cada vez que robaba cartas lo hacía más fuerte. Y como los personajes invocados contaban como parte de él, su poder también contaba como la fuerza de Genichi. En ese momento, tenía más de 2 millones de valores emocionales negativos y más de 70.000 positivos. Realmente no entendía. ¿Por qué obtenía tan poco valor positivo incluso después de destruir a Mer y Geoise? ¿No se suponía que la gente oprimida por los dragones celestiales debía ser feliz? ¿Quizás no vieron las noticias? ¿O quizás sintieron más miedo que alegría? Genichi no estaba seguro. Pero como ambas cifras seguían subiendo, con emociones de todo el mundo llenándolo, decidió esperar hasta que el valor emocional positivo superara los 100.000 antes de usarlo en objetos. En cuanto a las emociones negativas, de todos modos probablemente no llegarían a 10 millones y, después de todo, una vez que su valor emocional negativo superó el millón, los beneficios que obtuvo se redujeron a la mitad. Y no sabía si seguiría bajando. Así que decidió robar otra carta, esta vez de 1.000.000. Hasta el momento, había robado 2 emociones negativas. Una era el 9 colas de un solo uso y la otra era el stand aire astral inmundo. Ambas habían sido cruciales para su progreso. Ahora quería dibujar de nuevo. Anciano Toguro. Del mundo de Yu Yu Hakusho. Un demonio de clase B con una inmensa fuerza muscular, capaz de fortalecer su cuerpo con energía demoníaca.
Aunque clasificado como clase B, cuando supera sus límites, puede alcanzar la fuerza de un demonio de clase A. Superar sus límites significa superar su supuesto poder del 100%. Dibujar a un demonio tan fuerte podría ser la forma perfecta de probar su teoría. Si el poderoso cuerpo del anciano Toguro se entrenaba en Aki, ¿hasta dónde podría llegar su fuerza? Se preguntó, ¿y podría siquiera despertar el Aki del conquistador? Comentario 1. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Planificación. Para dominar el Aki, es más fácil tener un cuerpo fuerte como base. Pero él no era nativo del mundo de One Piece. Incluso si Toguro hubiera sido transformado por él y hubiera adquirido el mismo potencial para el Aki que todos los demás, como dijo Rayleigh, todos tenían Aki, pero la mayoría nunca podría usarlo. En ese momento, no tenía información sobre el Aki. En otras palabras, su conocimiento sobre su entrenamiento era nulo. El paso más difícil siempre era pasar de la nada a algo. Una vez dominado lo básico, pasar de 1 a 1000 era solo cuestión de entrenamiento constante. El mundo de One Piece tenía muchos dojos, incluso escuelas especializadas en disciplinas como el karate gyojin. Pero si quería aprender Aki sistemáticamente, probablemente tendría que ir a Wano o a la Marine. El Aki de observación no era tan difícil, pero el Aki de armamento debía entrenarse paso a paso. El problema era, ¿y debería dejar que Toguro se una a la Marina? Dudó. Invocar a Toguro le había costado 1.000.000 de valor emocional negativo, así que, por supuesto, la recompensa debía ser enorme. Si Toguro se unía a la Marina, sus posibilidades serían demasiado limitadas. No era como si el mundo estuviera en medio de un reclutamiento masivo donde alguien pudiera saltar directamente al rango de almirante. Empezar como un marine común y luego progresar poco a poco mientras aprendes Aki, eso llevaría demasiado tiempo. Sería más rápido capturar a un vicealmirante o a un pirata poderoso en el nuevo mundo y sacarle la información a la fuerza. En ese momento, incluso consideró gastar otros 100.000 de valor emocional para robar otra carta y dividir su equipo para capturar o interrogar gente. Pero después de pensarlo, desistió de la idea. Después de todo, las últimas 200.000 extracciones habían sido increíblemente afortunadas. Obtuvo el 9 colas y el aire astral inmundo, ambos increíblemente útiles. Pero la siguiente extracción podría no ser tan afortunada. En lugar de gastarlo poco a poco, quizás sea mejor ahorrarlo y empezar la lotería cuando llegue al 1.000.000 de puntos de emoción. De todas formas, una vez que baje del 1.000.000, no volverá a estar restringido, ni se reducirá a la mitad. Así, quizá después de un tiempo, pueda volver al 1.000.000 de puntos de emoción. En los últimos días, había comprendido más o menos la era actual. Seguía siendo la era de Rox, el año 1484. Pero esta era estaba a punto de terminar. Porque este fue el año en que Roger y Garp unieron fuerzas para aplastar el sueño de Rox de ser el rey del mundo. Rox murió en la batalla del Valle de Dios, y su tripulación pirata también se desintegró por completo. Genichi sintió que esta podría ser una gran oportunidad para acumular puntos de emoción. El problema era que no tenía ni idea de cuándo comenzaría exactamente la batalla del Valle de los Dioses, ni si podría alcanzar el nivel necesario para participar en ella antes de esa fecha. En ese campo de batalla, para mantener una posición real, necesitarías al menos la fuerza de un almirante o un yonko, ¿verdad? Pensando en esto, pensó que lo más probable era que necesitara al menos el nivel del 9 colas de antes, incluso si Toguro dominaba por completo el Aki, solo faltaban unos meses para llegar al Valle de los Dioses. En tan poco tiempo, ¿cuánto podría entrenar su Aki de observación? ¿Cuánto Aki de armamento podría desarrollar? Cuanto más lo pensaba, más sentía que todavía no era suficiente, pero, de nuevo, todavía había mucho tiempo en el futuro, por lo que no estaba demasiado preocupado. Tal vez la próxima carta de personaje con 1.000.000 de puntos de emoción negativa le daría una sorpresa, o tal vez la próxima carta de personaje con 100.000 puntos de emoción positiva lo haría más fuerte rápidamente. Tras pensarlo un poco, decidió dirigirse al nuevo mundo junto con Toguro. Con el miasma dimensional protegiéndolo, la seguridad no era un problema. Primero entró en el espacio oscuro y luego materializó a Toguro. Toguro apareció en el mundo de One Piece. Su altura de más de 2 metros lo hacía destacar en otros mundos, pero aquí no era nada especial. De hecho, en este mundo, los monstruos de 3 o 4 metros de altura estaban por todas partes. Llevaba un abrigo verde claro que parecía un uniforme militar. Su cuerpo era ancho y poderoso, y con sus gafas de sol negras, desprendía un aura de fuerza.
Tras aparecer, echó un vistazo al pequeño pueblo que se extendía frente a él, luego, con calma, se metió las manos en los bolsillos y avanzó. El miasma dimensional lo seguía como un doble. Genichi se apoderó del cuerpo de Toguro y, con un pensamiento, recordó el espacio oscuro y se dirigió sigilosamente hacia la nave que se dirigía al Nuevo Mundo. Solo había dos maneras de llegar al Nuevo Mundo desde la primera mitad del Grand Line. Una era la vía legal. Atravesar Holy Land Mer y Geoise en la línea roja. La otra era la vía pirata. Conseguir un revestimiento en Sabaody y viajar 10.000 metros bajo el mar a través de la isla Gyojin. Pero ahora, la mayoría de los edificios sobre el archipiélago Sabaody habían sido destruidos por el Nueve Colas, y recuperarse tardaría mucho tiempo. Así que la única opción que quedaba era pasar por Mer y Geoise legalmente. Esto era fatal para los piratas, pero a Toguro no le importaba en absoluto. No era un pirata, y los incidentes con el Nueve Colas y Zero no podían atribuirse a él. Con su identidad, no había hecho nada malo, así que no había problema en tomar la vía legal. También tenía mucho dinero. Cuando escapó de Sabaody, había cogido un montón de dinero de la casa de subasta sin pensarlo. Aunque no le cabía mucho, le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos. El coste del embarque estaba dentro de sus posibilidades. Aunque Mer y Geoise también había sido bombardeada por el Nueve Colas, seguía siendo la cara visible del gobierno mundial. No podían cerrar las rutas marítimas normales solo por eso. De lo contrario, ¿no significaría eso que el gobierno mundial ni siquiera tenía la capacidad de mantener el orden básico? Cuando tenga suficiente dinero, pondré a uno de mis clones dentro de la marina como espía. Con cobertura oficial, será mucho más fácil. Eso pensaba Genichi. En cuanto a declarar la guerra al gobierno mundial, como había dicho antes, era imposible por ahora. Con su fuerza actual, no podría resistir ni un solo golpe serio. Como mínimo, necesitaría ganar 10 o incluso 100 millones de puntos de emoción antes de poder hablar de derrocarlos. Pero usar esas palabras atrevidas para despertar emociones había funcionado bastante bien. Si hubiera tenido contactos en una agencia de noticias, sin duda habría difundido su conversación con Zephyr por todas partes. Eso habría provocado una respuesta emocional aún más amplia y fuerte. Desafortunadamente, era todavía demasiado nuevo, demasiado superficial en sus fundamentos. En el camino hacia Mer y Geoise, pensó en muchas cosas, especialmente en sus planes para el futuro. Cuando finalmente llegaron debajo de Tierra Santa, y llegó el momento de desembarcar, Toguro sonrió, mostrando sus dientes blancos. Sus puntos de emoción positiva finalmente habían superado los 100.000. Eso significaba que finalmente podría sacar un objeto que realmente le fuera útil. La última vez que comió ese guiso de carne y patatas, casi lo volvió loco. Comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. El talismán de la oveja. El Holy Land Mer y Geoise se alzaba sobre la línea roja. Para llegar desde el mar, primero había que parar en el puerto rojo al pie de la línea roja y luego tomar el teleférico burbuja desde Sabaody hasta el cielo. Toguro bajó de la nave y entró en la burbuja, preparándose para ascender. Mientras tanto, en el espacio oscuro sobre su hombro, Genichi comenzó su lotería de objetos. Con 100.000 puntos de emoción positiva, al menos debería obtener algo útil. Con suerte, algo que pueda ayudar de inmediato. Talismán de oveja. De las aventuras de Jackie-chan, uno de los 12 poderes de Shenmue. Permite que el alma abandone el cuerpo, que el espíritu entre en el cuerpo de alguien sin alma y lo controle, también puede entrar en los sueños e incluso expulsar el alma de otra persona de su cuerpo. Resultó ser eso. Dentro del espacio oscuro, un talismán de piedra octogonal regular apareció en la mano de Genichi, con una oveja verde tenue grabada. Este era el talismán mágico que había dibujado, intercambiado por 100.000 puntos de emoción positiva. Lástima que no sea el talismán del perro ni el del caballo. Los talismanes del buey y el conejo también habrían venido bien y los talismanes de perro y caballo otorgaban inmortalidad o poderes curativos. Con cualquiera de los dos, Toguro podía usar con mayor facilidad el modo 100% del 100%, básicamente su poder del 120%. De lo contrario, el esfuerzo físico sería excesivo y su propia fuerza podría aplastarlo fácilmente. Si tuviera Aki, quizá podría resistir un poco más. Esa era una de las razones por las que quería Aki. Sin su forma final, a Toguro le costaba luchar contra las potencias más poderosas del mundo pirata. Los talismanes de buey y conejo también eran geniales. Uno aumentaba la fuerza, el otro la velocidad, ambos directamente útiles en combate. En cuanto al talismán de oveja y la descripción sonaba impresionante,
permitiéndole apoderarse de cuerpos ajenos. Pero sin duda un Aki potente podría bloquearlo. Además, incluso si tomaba el cuerpo de alguien, no estaba garantizado que pudiera usarlo bien. En ese sentido, no le era muy útil. Pero aún así, entrar en el sueño de otra persona fue algo interesante. Si podía entrar en los sueños, quizá también en los pensamientos. ¿No significaría eso que podría aprender a entrenar el Aki directamente del subconsciente de otra persona? Justo el momento, los alcancé. Los labios de Genichi se curvaron en una sonrisa. En Mer y Geoise, sin duda había alguien que sabía cómo entrenar Aki. ¡Ay! ¿De verdad pensaste que comer la carne del dragón de 9 colas no tendría precio? Genichi murmuró para sí mismo. Cuando luchó contra el 9 colas, Garp fue devorado por completo. Pero en lugar de rendirse, copió a la bestia. Dentro de su estómago, le arrancó un trozo de carne. El 9 colas podía ser una masa de chakra, pero su cuerpo aún podía ser devorado, aunque era extremadamente peligroso. En el mundo de los Hokage, había 2 hombres llamados Kinkaku y Jinkaku. Habían obtenido un gran poder al devorar la carne del 9 colas. Pero, salvo ellos, todos los que lo intentaron habían muerto. En Kumogakure, incluso experimentaron con comer la carne del 8 colas, pero nadie tuvo éxito. Así que, por supuesto, Garp sufrió una reacción violenta tras comerse la carne del 9 colas. Pero la gente del mundo pirata tenía cuerpos extraños, y Genichi no quería perder una fuente tan enorme de energía emocional, así que se esforzó por suprimir el veneno del poder del 9 colas. Gracias a esto, el veneno aún no había brotado dentro de Garp, y Genichi había obtenido 2 beneficios inesperados. 2 nuevos usos para su habilidad. El primer uso fue que podía rastrear la ubicación de Garp en cualquier momento, como un radar, porque Garp se había comido la carne del 9 colas. El segundo fue un descubrimiento. Después de que Garp comiera la carne, la energía emocional que le transmitía a Genichi se disparó repentinamente. Genichi supuso que tal vez la gente de este mundo podría proporcionarle energía emocional, y al usarla para crear cosas que retroalimentaran su mundo, profundizaría su vínculo con él. Cuanto más estrecho fuera el vínculo, más energía emocional le proporcionarían. Pero también había algo extraño. Los 3 almirantes, al menos por ahora, no diferían mucho en fuerza. Sin embargo, incluso antes de que Garp devorara la carne del 9 colas, su energía emocional era superior a la de Sengoku, que a su vez era superior a la de Zephyr. Su fuerza y emociones deberían haber sido prácticamente iguales a estas alturas. Más tarde, cuando la energía emocional llegó desde todas partes del mundo, Genichi hizo otra suposición basándose en los números. Cuanto más importante era alguien para este mundo, más energía emocional transmitía. Por ejemplo, la fuerza de Roger en ese momento probablemente no era tan alta como la de Rox, tal vez solo casi igual. Pero la energía emocional que Roger proporcionaba superaba con creces la de Rox. Ni siquiera estaban a la altura. Después de darse cuenta de estas cosas, Genichi sintió que reunir 100 millones de energía emocional podría no ser imposible. Porque la persona más importante de este mundo aún no había nacido y Monkeire Luffy, el futuro rey pirata, el dios del sol, Joy-Boy. Si fuera él, sin duda le daría a Genichi una increíble cantidad de energía emocional. Sobre todo porque Luffy era una persona cuyas emociones siempre fluctuaban. Quizás en el futuro, cuando la energía emocional se volviera cada vez más difícil de reunir, Luffy sería su mayor esperanza para seguir adelante. Así que no puedo dejar que Luffy no nazca. Antes de que aparezca ese dios del sol, debería tratar este mundo con un poco más de cuidado. Genichi susurró. Pero y tampoco puedo permitir que este mundo se vuelva demasiado pacífico. Y así, Toguro llegó con éxito a Mer y Geoise. Según el radar de Genichi, Garp y los demás también estaban allí, preparándose para partir hacia el nuevo mundo. Ya es tan tarde y Toguro alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía mientras caminaba en silencio por los caminos de Tierra Santa. Podía ver claramente que una parte de esta gran ciudad se estaba reconstruyendo a toda prisa, y, por supuesto, la principal fuerza impulsora de la reconstrucción era una masa de esclavos. Mer y Geoise podría haber sido llamada Tierra Santa, pero en realidad era el lugar más oscuro y sucio del mundo, porque era donde se reunían los dragones celestiales más repugnantes. Toda la ciudad funcionaba con mano de obra esclava, sin fin y sin descanso, excepto por la muerte. Lo que Toguro podía ver, Genichi también podía verlo. Y lo que más odiaba eran los que jugaban con esclavos. Que duermas bien esta noche. Y Toguro y Genichi hablaron al mismo tiempo. Encontrémonos apropiadamente en tus sueños. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 14.
Capítulo 14. Una conversación en sueños. Aunque odiaba a los dueños de esclavos, la verdad era que algunos de ellos lo merecían. En este mundo, sobre todo en Sabaody, la gente vendida en subastas humanas era en su mayoría piratas. Los piratas no eran diferentes de los esclavistas. Una escoria repugnante. En el poco tiempo que Genichi llevaba en el mundo pirata, ya había visto muchas aldeas saqueadas o incluso masacradas por piratas. Y eso fue solo en la primera mitad de Grand Line, donde estaba el cuartel general de la Marina. Ni siquiera quería imaginar lo locos que serían los piratas en el Nuevo Mundo. Además, Genichi poseía el 1% del poder del 9 colas. La bestia poseía su propio sentido del bien y del mal, como un radar, así que podía detectar fácilmente que el distrito en reconstrucción estaba lleno de escoria. Incluso si los piratas eran capturados y convertidos en esclavos, por muy lamentable que fuera su destino, eso no borraba el mal que habían causado. Una vez que consiga el Aki, los despediré a todos. Piensen en ello como una liberación. Genichi permaneció en el espacio oscuro, que permanecía en silencio cerca de Tierra Santa, mientras Toguro se dirigía al otro lado de la línea roja, al puerto rojo en el Nuevo Mundo. También usó la góndola burbuja para descender, pero como ya era de noche, ningún barco zarpaba. Muchos buques de guerra seguían atracados en el puerto. A la gente común no se le permitía permanecer mucho tiempo cerca de Tierra Santa. De todos modos, el propio Toguro no estaba muy interesado en Tierra Santa. En esos barcos de la Marina, debía de haber muchos maestros del Aki. Mientras él entrara en sus mentes, sería fácil explorar sus recuerdos. Era muy posible que los 6 poderes de los marines fueran en realidad métodos de entrenamiento para el Aki, y al llevarlos al límite, se convertían en Aki. De hecho, Jinbe incluso había declarado abiertamente que el cuerpo de hierro era básicamente Aki de armamento. Aunque solo los oficiales de cierto rango podían aprender los 6 poderes, para la élite esto no era un secreto y no debería ser difícil de conseguir. Tal como lo esperaba, Toguro fue a una posada. Para cuando llegó a su habitación, ya era muy de noche. Sosteniendo el talismán octogonal en la mano, hizo un poco de fuerza, y el talismán de oveja emitió un resplandor. La consciencia de Genichi, que residía en el cuerpo de Toguro, sintió que su alma abandonaba el cuerpo de Toguro en forma espiritual. En realidad, todos los avatares de Genichi poseían un ligero instinto, así que, aunque no los controlara directamente, podían seguir sus órdenes, aunque de forma rígida y mecánica. Había pensado que si colocaba su consciencia en un avatar y luego usaba el talismán de la oveja para abandonar el cuerpo, su verdadero ser también se vería afectado. Pero para su sorpresa, tras abandonar el cuerpo de Toguro, su cuerpo real, en el espacio oscuro, no se vio afectado en absoluto. Esto funciona perfectamente. No retrasará nada. Genichi pensó para sí mismo y luego se deslizó en los sueños de los marines. Los sueños eran proyecciones del subconsciente humano. Con suficiente poder, uno podía adentrarse aún más en la mente. Después de todo, la habilidad del talismán de oveja no era solo caminar en sueños, sino la verdadera separación y entrada del alma. Por supuesto, este tipo de entrada requería una gran fuerza. Respaldado por alguien tan fuerte como Toguro, Genichi no iba a ser bloqueado por ningún vicealmirante. Se coló fácilmente en sus mentes y obtuvo la información que buscaba. Lo principal era el método de entrenamiento de los 6 poderes. Para alguien como Toguro, entrenarlos no era tan difícil. Simplemente, antes desconocía el método. Aunque consiguió lo que buscaba, Genichi todavía no estaba satisfecho. Con una herramienta tan buena, ¿no sería un desperdicio no causarles algún problema en sus sueños? Lo que realmente necesitaba era emoción. En forma de alma, Toguro vagó libremente entre los buques de guerra hasta llegar a Sengoku. Al principio, planeó buscar a Garp, pero al ver a Sengoku, tuvo otra idea. Se coló en el sueño de Sengoku. Era un espacio vacío. Claramente, Sengoku no estaba soñando. Pero con el talismán de la oveja, Genichi aún podía hacer muchas cosas mediante este contacto de alma a alma. Por ejemplo, su cuerpo empezó a cambiar. Su figura corpulenta y musculosa se transformó en un hombre vestido de negro, con una máscara de hielo que le cubría el rostro. Sus músculos explosivos se encogieron. En este mundo de ensueño, podía cambiar de forma libremente. Y entonces, apareció frente a Sengoku. En el mundo vacío, Sengoku descansaba con los ojos cerrados, su cuerpo onírico en paz, igual que el real. Pero cuando Genichi se acercó, Sengoku abrió los ojos de golpe. ¿Quién eres?, gritó, sin darse cuenta de que era un sueño. Parecía tan real.
Incluso dormido, su Aki de observación le había advertido que alguien se acercaba. Abrió los ojos y vio a un hombre enmascarado frente a él, la máscara como hielo sólido, ocultando todos los rasgos. Las pupilas de Sengoku se encogieron. Hablando de enmascarados, ¿no se había topado Zephyr con uno hacía poco? Aunque la máscara y la apariencia eran diferentes, aún así, Sengoku ya estaba listo para pelear. Yo. La boca de Genichi se curvó bajo la máscara de hielo. Habló con tono ligero. ¿Soy un visitante del infierno? ¿O un mensajero de la tierra pura? Yo tampoco lo sé. La decisión es tuya. ¿Mía? Sengoku frunció el ceño. Por alguna razón, la figura que tenía ante él le resultaba extrañamente familiar. Claro que se sentiría así. Sengoku no se había dado cuenta de que era un sueño, así que, naturalmente, Genichi tenía cierta influencia. En sueños, todo lo que sucedía tenía sentido. La lógica no importaba. Nadie me ha visto en muchos años, dijo Genichi con una sonrisa. Comiste la fruta de Buda, ¿verdad? Adquiriste la fuerza, la sabiduría y el espíritu de un Buda, convirtiéndote en un hombre que encarna cuerpo, mente y habilidad. Solo alguien como tú tiene el poder de verme. Sengoku guardó silencio. Su fruta del diablo, la fruta humano, modelo mítico. Gran Buda no era un secreto. Que este hombre la supiera no demostraba nada. ¿También eres del Imperio Invisible? ¿Como ese 0 y el 9 colas? Sengoku había estado sentado con las piernas cruzadas, pero ahora estaba de pie, imponente sobre Genichi. ¿Imperio Invisible? Ya veo, suena como un nombre apropiado para su tierra, dijo Genichi en voz baja. Pero no soy igual a ellos. Solo puedes verme gracias a tu propio poder. Aún así, extendió su mano derecha, que comenzó a brillar débilmente. Aún es demasiada tensión, comentario 0 comentario. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Indra, Garp y el 9 colas. El cuerpo de Genichi pareció desvanecerse, empezando por su mano. El proceso fue lento pero constante. Sengoku frunció el ceño. Lo llamaban general sabio por algo. No era de los que atacaban a ciegas a un desconocido, sino que prefería recopilar toda la información posible. Pero este hombre solo había aparecido un instante antes de desaparecer. Eso dificultaba adivinar su propósito. Incluso al desaparecer, Genichi no mostró ningún signo de dolor. Con calma, dijo. Cuando tu cuerpo y tu espíritu alcanzan tu fruta del diablo, el poder que surge se llama despertar. Pero en el caso de la fruta del gran Buda, cuando tu cuerpo y tu espíritu la superan, alcanzarás la iluminación. El hecho de que puedas verme significa que ya estás en ese camino. Iluminación. Un término claramente budista, el estado que solo los budas podían alcanzar. Aplicado al fruto del gran Buda, encajaba a la perfección. Estaba claro que Sengoku no entendía realmente la teoría que Genichi acababa de inventar, pero la primera mitad de lo que dijo era definitivamente correcta. Cuando el cuerpo y la mente de un usuario de fruta del diablo alcanzan el poder de la fruta, eso marca el despertar de la fruta. Si la primera parte fuese cierta, el resto también podría serlo, ¿no? Para entonces, todo el brazo de Genichi ya se había desvanecido, y el desvanecimiento parecía estar acelerándose. Espera. Sengoku, al ver esto, no tuvo tiempo de pensar más. Gritó rápidamente. ¿Qué es exactamente este imperio invisible? ¿Quién eres tú en realidad? Lo invisible y lo visible y siempre han estado presentes, deberías haberlo notado. El poder de ese zorro de 9 colas y pronto volverá a estar activo. Aunque y esta vez puede que no puedas presenciarlo. Genichi dijo en voz baja. Nos volveremos a ver. Cuando llegue ese momento, puedes llamarme y... Se giró lentamente. Para entonces, casi todo su cuerpo ya se había desvanecido, desapareciendo cada vez más rápido, dejando solo su cabeza. Eso último fue suficiente para que dijera esas 3 últimas palabras. Deva Indra. Sengoku se despertó de repente. ¿Fue solo un sueño? ¿Pero podía un sueño sentirse tan real? Sengoku extendió las manos, con la mirada aún desenfocada. Seguía recordando las palabras de aquel hombre en su sueño, cada línea tan clara en su mente. Se levantó de la cama sintiéndose incómodo por razones que no podía explicar. ¿Fue porque ese supuesto Deva Indra dijo que el zorro de 9 colas pronto volverá a estar activo? Pero solo fue un sueño, aún así, también podría haber sido algún truco de otro usuario de la fruta del diablo. Caminó por la cubierta del buque de guerra, dejando que la brisa fresca lo bañara, sacudiéndose un poco la sensación de pesadez. Saltó a otro buque de guerra, con la intención de encontrarse con Garp.
Tenía un mal presentimiento y necesitaba contarle a Garp lo que acababa de suceder. Almirante Sengoku. Un marine que patrullaba a bordo del otro barco vio a Sengoku y saludó de inmediato. Sengoku asintió y preguntó: ¿Dónde está Garp? El vicealmirante Garp está en su camarote, probablemente durmiendo. Bien. Sigue patrullando. Sengoku caminó más profundamente dentro de la nave, pero tan pronto como entró, sintió que algo andaba mal. ¡Qué energía tan maligna! Gruesas gotas de sudor resbalaban por el rostro de Sengoku. Su haki de observación le indicó que el aire mismo estaba lleno de malicia. Ese odio, ese terror, fue exactamente igual que antes, igual que el 9 colas. Maldita sea, podría ser. Lo que dijo Deva Indra sobre la reaparición del 9 colas estaba sucediendo ahora. Aquí. Se abalanzó y abrió de una patada la habitación de donde provenía todo ese mal. Pero dentro, ¿era Garp, profundamente dormido? No, no es cierto. ¿Garp estaba realmente dormido? Un tenue resplandor rojo rodeaba su cuerpo. Toda su aura maligna emanaba de él. Y debajo de él, parecía que una cola tomaba forma lentamente. Garp. Sengoku gritó con fuerza, intentando despertarlo. Pero Garp no reaccionó en absoluto. Normalmente, se habría despertado al instante, pero ahora no movió ni un músculo. Definitivamente algo estaba mal. La mente de Sengoku recordó las acciones anteriores de Garp, sus pupilas se estrecharon mientras murmuraba. ¿Podría ser, porque comió la carne del 9 colas? Esa parecía la única explicación. Pero entonces surgió otra idea, aún más aterradora, la advertencia de Deva Indra sobre el regreso del 9 colas en realidad se refería a que Garp sería tomado por él. Oye. Despierta, maldita sea. Sengoku intentó alcanzarlo, pero de repente una fuerza surgió del cuerpo de Garp. Sengoku sintió como si le hubieran clavado agujas en la mano, lo que lo obligó a retroceder al instante. No era solo el poder del 9 colas, sino también la fuerza de Garp. Así que eso es todo, ¿estás lidiando con ese zorro gigante? Sengoku pareció entender y murmuró: no te atrevas a perder, Garp, 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 Garp. En un mundo de oscuridad, Garp se despertó de repente. Al mismo tiempo, las nubes negras en el cielo se hincharon y se retorcieron, formando la silueta de una bestia enorme. ¿El 9 colas? ¿Sigues vivo? Garp alzó la vista al ver la repentina aparición de la bestia y se hurgó la nariz. ¡Qué terco! El 9 colas nació del odio. Por supuesto que no morirá. De repente, una voz surgió del 9 colas. Garp levantó la cabeza y vio a alguien sentado justo encima. ¿Es monstruo furioso que quería destruir todo realmente dejó que alguien se sentara sobre su cabeza? Garp observó la figura. El hombre vestía una túnica negra con capucha y el rostro oculto tras una máscara. Estaba completamente envuelto. Pero las pupilas de Garp se encogieron. Ya había visto a este hombre antes. En el periódico, fotografiado hablando con Zephyr. S0. Solo unos pocos en el gobierno mundial sabían de esa reunión, y Garp era uno de ellos. Por eso estaba tan conmocionado. Este hombre, el que declaró la guerra al gobierno mundial, ha aparecido nuevamente. Zero, ¿qué estás planeando esta vez? Garp apretó el puño. ¿Quiénes son ustedes? Zero Genichi se sentó tranquilamente sobre la cabeza del 9 colas y habló en tono relajado. Solo estoy aquí para ver al héroe marino que se comió la carne del 9 colas. Y para recordarte, la carne del 9 colas no es tan fácil de tragar. En serio. Garp se echó a reír. Me pareció buenísimo. De hecho, me apetece otro bocado ahora mismo. Quizás un poco de carne de zorro. Comentario cero comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Otro ataque a Mer y Geoise. No hay prisa. Genichi dijo con calma. El 9 colas aún necesita tiempo para revivir. No creas que podrás calmar su odio. Para demostrarlo, atacaremos su supuesta Tierra Santa. Mer y Geoise. ¿Qué? Los ojos de Garp se abrieron de par en par. Esos lunáticos querían atacar a Mer y Geoise otra vez. ¿Crees que te dejaré hacer eso? Garp saltó y lanzó un puñetazo, con el puño envuelto en un poderoso haki. Pero el 9 colas en el cielo no tenía cuerpo, y Zero también era como un fantasma. Su puñetazo lo atravesó sin impactar. No se trata de si lo permites o no, Genichi y el 9 colas seguían en su sitio. Tras el paso de Garp, Genichi simplemente se dio la vuelta. Incluso con la máscara, su expresión burlona era casi visible. Es que ya lo hemos hecho. Bueno, aunque me gustaría decir más, parece que tus aliados ya casi están aquí.
Genichi se levantó de la cabeza del 9 colas, observando a Garp preparar otro ataque. No creo que puedas controlar el cuerpo del 9 colas, ni siquiera una parte. Pero, una vez que el odio y el dolor se apoderen de ti, podrías convertirte en el nuevo 9 colas. Su figura se desvaneció lentamente. Garp rugió. Alto. Cero. Aún no me han respondido. ¿Quiénes son ustedes? Sigue adivinando y Genichi rió entre dientes. Somos miedo, porque somos invisibles. Al instante siguiente, el mundo entero se desmoronó. La realidad y la ilusión se hicieron añicos, y Garp despertó de repente, sentado en la cama, jadeando. Garp, ¿qué pasó? Preguntó Sengoku, que estaba a su lado, en cuanto lo vio despertar. Garp estaba a punto de responder pero se quedó paralizado. Desde arriba, desde los cielos de Puerto Rojo, se escuchó de repente un estruendo atronador y masivo. Auge. El suelo tembló. Incluso bajo la línea roja, podían sentir la fuerza de la Tierra Santa de Mer y Geoise. ¿Alguien atacó la Tierra Santa María Geoise? El 9 colas. Garp y Sengoku casi captaron la respuesta al mismo tiempo, y ambos soltaron esas 3 palabras a la vez. Intercambiaron miradas, y cada uno vio la sorpresa en los ojos del otro. Hablamos por el camino. Detén al 9 colas primero. En Mer y Geoise, estrellas brillantes resplandecían en el cielo, disipando un poco la oscuridad que se cernía sobre esta ciudad en sombras. Después de que los residentes normales y los dragones celestiales se durmieron en la Tierra Santa, una gran cantidad de esclavos fueron liberados de sus jaulas para reparar la enorme ciudad. En el área que había sido destruida anteriormente por los 9 colas, muchos guardias y subordinados de los dragones celestiales estaban haciendo chasquear sus látigos, obligando a los esclavos a reconstruir las secciones en ruinas. Esa bomba bestia de cola del 9 colas, incluso desde lejos, tenía un poder aterrador. Pero aún así, en manos de esos esclavos insomnes, más de la mitad del área destruida ya había sido reconstruida. Y ahora, todavía estaban obligados a trabajar bajo amenazas de agentes o guardias del PC, sin descanso alguno pero en ese momento, estaban a punto de dejar de trabajar como deseaban, y sería para siempre. No muy lejos del lugar de la reconstrucción, de repente apareció una grieta oscura. Entonces una luz carmesí brillante estalló. En un instante, una enorme energía se formó en la oscuridad. Al instante siguiente, se convirtió en un furioso rayo rojo que rugió hacia la zona. Todo a su paso fue barrido por la tormenta de fuerza que desató, antes de estrellarse contra las estructuras recién construidas. Auge. Aunque no fue tan potente como la anterior bomba bestia con cola del 9 colas, esta vez fue mucho más cercana, por lo que la explosión fue extremadamente poderosa. En un instante, incontables trabajadores esclavos y guardias armados con látigos fueron absorbidos. Una enorme nube de hongo se elevó de nuevo sobre Tierra Santa. La repentina onda expansiva y la ensordecedora explosión sacudieron a toda Mer y Geoise. La gente apenas podía creerlo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el incidente del archipiélago Sabaody? El lugar más seguro del mundo, Tierra Santa, estaba siendo atacado y destruido de nuevo. Y justo después del primer rayo, otro salió disparado de la grieta oscura. Pero esta vez, no apuntaba a las ruinas. Se dirigía directo a y la parte más profunda de Mer y Geoise, donde vivían los dragones celestiales. Auge. Otra explosión masiva y un destello cegador arrasaron la ciudad. El intenso calor y la fuerza destrozaron innumerables edificios. Muchos dragones celestiales murieron quemados mientras dormían. Al mismo tiempo, los soldados comenzaron a inundar Tierra Santa. Agentes del CP0 y los llamados guerreros de Dios, la línea de defensa más profunda. Dentro del espacio oscuro de la subdimensión, Genichi, quien había usado el poder del 9 colas para transformarse en una bestia con cola, dejó de disparar bombas de bestia con cola. 2 disparos probablemente serían su límite, y una cosa estaba segura. Toda Mer y Geoise estaba vigilada. Su posición ya estaba expuesta después de esos 2 disparos. Hora de salir. Después de todo, esta seguía siendo la Tierra Santa del gobierno mundial, hogar de los 5 ancianos, la máxima autoridad. ¿Quién sabía qué clase de figuras poderosas había allí? Podría haber alguien con una fruta del diablo relacionada con el espacio, u otras personas problemáticas. Esta vez logró su objetivo. 2 explosiones de bombas bestia con cola fueron suficientes para reavivar las noticias que se desvanecían, y también les dieron a Sengoku y Garp algo así como un sueño profético. Sobre todo Sengoku. Genichi quería aparecer como una nueva figura para luego ganarse el apoyo de los marines.
Después de todo, Zero fue creado como enemigo del gobierno mundial, alguien que buscaba destruir el orden, principalmente para generar emociones negativas en los marines y positivas en los piratas. Para mantener el equilibrio, debía haber alguien que pudiera generar emociones positivas en los marines y negativas en los piratas. Para entonces, Mer y Geoise era un completo caos. Cada vez más gente se despertaba. El sonido de las botas de los soldados y los gritos llenaban el aire mientras toda Tierra Santa se encontraba en confinamiento total. Nadie podía salir. Pero ese tipo de bloqueo no pudo detener a Genichi, pues se encontraba en una dimensión espacial. Un bloqueo físico no significaba nada para alguien que podía moverse por el espacio. Cuando la gente revisó las cámaras y se dieron cuenta de que una extraña energía provenía de una grieta espacial, Genichi ya había dejado Mer y Geoise y se dirigía hacia el nuevo mundo con Toguro.